de la Universidad Nacional Autónoma Alto Andina de Tarma. Bien, quiero en primer lugar expresar el saludo de los señores miembros de la comisión organizadora de nuestra universidad, que está presidido por la doctora Nancy Beramendi Villavicencios. Asimismo, el saludo del señor vicepresidente académico, el doctor Moisés Huerta Rosales, y del vicepresidente de investigación, el doctor William Celada Estraver. De igual forma, también el saludo y la bienvenida de parte de los señores directores, docentes y estudiantes de las escuelas profesionales de Administración de Negocios, Enfermería e Ingeniería Agroindustrial. A todos nuestros invitados, muchísimas gracias por su participación. Bien, antes de dar inicio al presente curso, quiero solicitarles, por favor, que mantengamos desactivados los micrófonos y las cámaras para no generar ningún tipo de distracción. De igual forma, las preguntas deberán ser formuladas mediante el sistema chat de esta plataforma. Así también voy a recordarles que el registro de asistencia se va a encontrar en este mismo sistema del chat. Bien, nuestro agradecimiento a la doctora Elba Luz Castañeda Alvarado, que nos va a acompañar también el día de hoy, docente e investigador de los programas de posgrado y pregrado de la Universidad Nacional del Callao, de la Universidad Alas Peruanas, de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, así como de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, entre otras casas de estudios. Bien, vamos a dar inicio al presente curso virtual. Queda con ustedes la doctora Elba Luz Castañeda Alvarado. Adelante, doctora. Muchas gracias, Giovanna, y muchísimas gracias a los participantes en esta segunda fecha que nos encontramos, sobre todo en estadística para investigadores en el ámbito de ciencias de la administración. Gracias a la Universidad Nacional Autónoma Alto Andina de Tarma, que me da como siempre la oportunidad de poder llegar a ustedes y poder transmitir un poquito de lo que yo sé. Ahora sí, comencemos, estimados alumnos. Les había indicado la fecha anterior. Voy a pasar a compartir pantalla un momentito. Vamos a ver aquí. Voy a presentar ahorita en toda la pantalla. Ya está, para que puedan verlo con claridad, nuestro material de trabajo. Ahí está. En la clase anterior habíamos visto la base de lo que era una tesis de administración y la estadística como herramienta de uso imprescindible, vendría a ser la palabra adecuada, porque habíamos analizado que no se podía elegir una variable sin antes estadísticamente haberla analizado. Habíamos visto también que la variable tenía características en función a su tipo, si era cualitativa, era cuantitativa, si la variable correspondería a un tipo de estudio, en función al número de personas quienes nosotros decidíamos iban a ser parte del estudio, qué tipo de fórmula de población consideramos, qué tipo de muestra, cuáles eran los tipos de muestreo. Habíamos hablado de bastantes cosas, pero hoy día nos vamos a enfatizar a las técnicas y herramientas de recolección de datos. Comencemos entonces en ese punto. Vamos a ver qué es técnica, qué es instrumento, a qué se llama validez, a qué se llama confiabilidad, y la confiabilidad a través de dos herramientas distintas y alcances finales. Saquémosle provecho entonces a estas 2 horas, jóvenes. En la clase anterior hemos visto, y recordemos para poder tener una idea más clara, lo que era la población, la muestra, el muestreo, y lo que corresponde a muestreo de tipo probabilístico y muestreo de tipo no probabilístico. ¿Por qué es importante este punto como punto de inicio? Porque si queremos recolectar datos, tenemos que analizar qué características tienen las unidades de análisis llamadas elementos que conforman nuestra muestra. Y también tenemos que tener sumamente claro que la muestra es parte de la población. Si la población está conformada por clientes insatisfechos frente a la presentación o publicidad de un producto, la muestra tiene que tener las mismas características. Por lo tanto, es importante determinar estadísticamente si las unidades de análisis de la muestra representan las características de la población. Por eso, la estadística le reconoce como muestra representativa. Esa es la razón de ser de ese nombre.
Pero también habíamos dicho que si la población era de 500 clientes y aplicando la fórmula de poblaciones finitas nos salía que eran 120 la muestra, ahora lo que falta es decir cómo elijo a los 120 de los 500. Si tienen la misma característica, ¿cómo los elijo? Ahí también estadísticamente teníamos que haber decidido qué tipo de muestreo voy a aplicar según mi criterio. Acuérdense que habíamos considerado el muestreo o el tipo de investigación intencional o por conveniencia. Ustedes decidían en función al acceso, al tiempo, los recursos, si utilizaban un muestreo probabilístico o uno no probabilístico. Recordemos también que el muestreo probabilístico es cuando decíamos que todos los 120, perdón, todos los 500 tenían la misma opción de ser parte de estos 120, nada más. Ahí viene lo que se llama el muestreo simple o aleatorio al azar. Yo manifiesto en mi estudio, se aplicará un muestreo probabilístico en lo cual el tipo es muestreo simple o aleatorio al azar. Se acercará al centro comercial, a la organización o a la tienda o a la boutique, a lo que usted quiera definido como escenario. Y se aplicará el instrumento hasta completar 120 participantes. Sean clientes que asistan a sus compras en la mañana, en la tarde o en la noche, sea de lunes a viernes o sea sábado. Ahí usted define y lo dice en el estudio. Pero también hay el muestreo al azar por marcado telefónico. Usted tiene, digamos, en este caso, mire, ya cambia la forma de la investigación. Tengo como muestra 120 clientes insatisfechos. Ahora, ¿cómo yo sé que están insatisfechos? Nadie es adivino. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En mi estudio voy a poner como criterio que voy a verificar el libro de reclamaciones o comentarios en función a determinado grupo. Entonces, digamos que ya tengo tu grupo, pero ojo, cuando definimos que la muestra representativa tiene estas características, ya estaríamos en un muestreo no probabilístico, porque no serían todos los clientes insatisfechos, serían solo aquellos que registraron una queja en el libro de reclamaciones. Entonces, digamos que iba al muestreo no probabilístico. Al muestreo al azar por marcado es cuando se tiene el registro de todos los clientes. Y aleatoriamente, así como sea la suerte, comienzo a llamar hasta completar los 120 que me contestan cada vez que los llamo. Esa es la segunda opción del muestreo probabilístico. El muestreo estratificado es cuando yo he considerado que estos 120 de los 500 van a ser parte de estratos. Podría considerar clientes del estrato nivel A, nivel B, nivel C. Ahora, es parecido al muestreo por conglomerado racimos. En esta me está diciendo, en la número 4, la de racimos, que voy a considerar pequeños grupitos, es decir, de mis 120 clientes insatisfechos, de los 500 que ha sido la población, voy a decir, de los 120 voy a considerar 30 clientes del género masculino, 30 clientes del género femenino, 30 clientes del género, ahí puedo todavía hacer más racimos, es decir, tengo del género femenino de tal a tal edad y de tal a tal edad, masculino de tal a tal edad y de tal a tal edad. ¿Se dan cuenta? Es diferente. En el muestreo estratificado solo coloco estratos donde subdivido, pero en el muestreo por conglomerados o racimos creo minigrupos, que al sumar me da la muestra completa de 120. La última, el muestreo sistemático. Esta se aplica cuando usted es muy ordenado, muy meticuloso y dice, no, yo no lo voy a hacer así libremente. Voy a considerar solamente a todos los clientes que según el registro de compra son pares. Entonces solamente considera a ese grupo. Como le digo, usted sistematiza la información. Como bien lo decimos, los muestreos probabilísticos es cuando todos tienen la misma probabilidad de desarrollar el instrumento que yo he elegido. Pero el muestreo no probabilístico es cuando ya se aplican criterios distintos. En otras palabras, tenemos criterios de inclusión y criterios de exclusión. En este caso, hablamos de un muestreo accidental, vendría a ser todos aquellos que registran una queja en el libro de reclamaciones. Todo aquel que en el transcurso de la semana asiste a hacer su compra y es un cliente satisfecho y registra, ese va a ser parte de su estudio. Es un estudio prospectivo de tipo accidental. Muestreo circunstancial. Esta es cuando las circunstancias se dan porque usted lo ha estimado en función a sus criterios de inclusión y exclusión. El muestreo bola de nieve podría ser en el caso de... ¿podrían cerrar el audio, por favor?
En el muestreo bola de nieve, siguiendo el caso que hemos dicho, en el caso de los administradores, sabemos que mucho de nuestras muestras se enfatiza en clientes o en personas que integran la organización, sea personal administrativo, directivo, gerencial, técnico, operativo, etc. Pues el muestreo bola de nieve es cuando es muy complicado el tema en investigación, por ejemplo, el acoso sexual. O también podría ser, ¿cuál más? Personas que se relacionan dentro de la institución a pesar de que está prohibido. No está prohibido, digamos, está reglamentado como no ético, ¿sí? Porque tú vas a trabajar, no vas a buscar trabajo en una empresa. Igual pasa en el tema de, digamos, del área de ventas, clientes y vendedores, los impulsadores, los jaladores, etc. Digamos que basta que elijamos a uno, ubiquemos a uno y se va dando como bolita de nieve que va creciendo hasta completar mi muestra. Pero sí es cierto, un muestreo bola de nieve no abarca una muestra tan amplia, son solamente entre 30 y 50, llegar a un número mayor es un tanto difícil, pero no imposible. Y tenemos también el muestreo criterial. El muestreo criterial definitivamente es el que encaja perfectamente en el criterio del investigador. Criterio de inclusión, criterio de exclusión. Y el muestreo intencional nace específicamente de la intención del investigador, quien indica que en este tipo de muestreo no van a participar todos, solamente van a ser aquellos que tienen características específicas que el investigador determina. Miren, ahí está. ¿Y por qué es importante este punto? Porque en función a eso entramos a nuestros ejemplos. ¿Sí? Ya teniendo claro esa definición, podemos leer lo que en la realidad tenemos en esas tres tesis. Modelo 1. ¿Se recuerdan que hemos hablado de la tesis del emprendimiento y su influencia en el proceso de creación de empresas? Habíamos visto modelo 2 y después regresamos. El modelo del repositorio de SAN, donde teníamos factores críticos de éxito y su influencia en la intención de recompra en clientes de un centro comercial. Y modelo 3, la que corresponde al repositorio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sobre el liderazgo y su implicancia en la gestión integrada de clientes y servicios en el área de telefonía. Ahora sí, regresemos. Vamos a analizar cada uno de ellos en función a qué es lo que consideraron en el universo muestra y muestreo para darnos una idea en función al título. Ahí está. En esta tesis del emprendimiento y su influencia en el proceso de creación de empresas, tenemos que recordar para poder analizar cuál es la población, cuál es la variable y cuáles son las dimensiones. Recordemos que la variable en este título era un emprendimiento y la otra era proceso de creación de empresas. Cada una de ellas tenía dimensiones. La variable emprendimiento tenía dos dimensiones, por oportunidad y por necesidad. Y el proceso de creación de empresas estaba basada en 4 dimensiones que establecen el orden del proceso de creación de la empresa. En este caso, el investigador, coautor de esta investigación, había dicho en su estudio publicado, la población está conformada por los estudiantes de la Escuela de Administración y Negocios Internacionales. Son 300 estudiantes que abarca el 100%, lo ha destinado, miren, ha segmentado noveno y décimo ciclo. Esa es la población. Ahora vamos por la muestra. Por ser una población finita, el tamaño de la muestra se determina utilizando la fórmula dada por William Cochran, en la cual la fórmula es muy conocida, es la fórmula que se aplica sí o sí cuando tenemos poblaciones finitas, en la cual colocamos, como ustedes pueden ver, primero la población, el nivel de confianza, 1.96 elevado al cuadrado, por la probabilidad de éxito, la probabilidad de fracaso, etc. Y nos da como valor 121,23. Pero como no podemos partir a un estudiante, lo redondeamos a 121, porque el 2 corresponde a un valor inferior, digamos, en el término estadístico, cuando es de 5 a igual o mayor a 5, se pasa a la siguiente unidad. Y si es menor a 5, se queda en la anterior unidad. Es decir, si hubiera salido ahí 121.53, serían 122 estudiantes. Pero como salió 121.23, quedó en 121 estudiantes. Ahora sí va por la muestreo. El tipo de muestreo es probabilístico porque todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos para la muestra representativa. Y la muestra será aleatorio simple al azar, sin reposición, ya que todos los elementos del estudio tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Aquí, por criterios del investigador, consideró, a pesar de que todos son parte del estudio, considerar los criterios de inclusión y exclusión. Y dijo, en la inclusión, ¿quiénes serán incluidos en esta muestra de 121 estudiantes para el recojo a través del aleatorio simple? Solo los matriculados en el semestre 2019-2.
y todos aquellos que deseaban participar voluntariamente. No se obligó a nadie, sencillamente dice, ¿usted se parte de ese estudio? Sí. Entonces le daba el instrumento. Y criterio de exclusión, los que no aceptaron el consentimiento informado, los que no completaron el instrumento, es decir, hicieron la mitad de la encuesta, se excluyó y se anuló el instrumento, y los estudiantes que son irregulares o se matricularon por créditos, tampoco fueron parte de este estudio. Qué interesante, ¿no? Miren, analizar la razón de ser esta tesis en relación a la teoría. La teoría es muy amplia, realmente si vamos al tema de población, muestra, muestreo, solo una clase con 20, 30 diapositivas. Pero nosotros queremos que sea significativo el que inmediatamente veamos y consideremos para nuestro estudio. Ahora vayamos al modelo 2, al modelo que corresponde al de ESAN. Un ratito, acá está. En el modelo de ESAN, el título era Factores críticos de éxito y su influencia en la intención de recompra. Miren, tiene el mismo nexo, influencia. Es decir, igual que el modelo 1 pretende saber cuánto influye los factores críticos de éxito en la intención de recompra en los clientes. En este caso puso población objetivo. Bueno, se puede colocar población, se puede colocar población objetivo, lo mismo, se acepta. Dice, la unidad de análisis de interés se concentra en los clientes del centro comercial Plaza Norte. Miren, es forma de descripción, es forma, pero es lo mismo. Método de muestreo. El tipo de muestreo empleado fue de tipo probabilístico o también denominado aleatorio simple. Esto quiere decir lo siguiente, cada elemento de la población tiene una oportunidad igual de ser seleccionada para la muestra y cita la fuente. Cita tipo Harvard, apellidos y la página donde corresponde. Tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra total se obtuvo a través de la fórmula de poblaciones infinitas. Miren, ¿por qué se aplica la población infinita? No es solamente cuando uno tiene un número indeterminado, es cuando el número es muy amplio. En este caso, me dice que son poblaciones mayores a 10,000. Entonces, fíjense en la tabla o en la fórmula misma, es más pequeña que la anterior. Igual que la anterior, tiene el Z 1.96, tiene probabilidad de éxito, probabilidad de fracaso. En este caso, se llama en esta fórmula a favor y en contra, pero se llama probabilidad de éxito, probabilidad de fracaso, mitad, mitad. Es decir, la vida todo es un equilibrio. Tenemos el 50% de tener éxito y el 50% de tener el fracaso. Nosotros decidimos hacia dónde se inclina la moneda. La parte estadística maneja esa misma lógica. Y 0.05, que vendría a ser el máximo margen de error. ¿Por qué? Acuérdense, este punto es muy importante porque podría ser que cuando desarrollen la parte estadística y sustenten, les pregunten, ¿y usted por qué consideró como máximo margen de error 0.05? Es porque yo consideré 95% de validez o de probabilidad de éxito. En ese sentido, mi valor es 1.96, 95% de exactitud y un margen de error de 0.05. Si mi valor es 1.96 como Z, entonces es lo que la tabla me expresa cuando tengo 95% de confianza. Esa es la palabra exacta. 95% de confianza según Z, tabla 1.96. Si es 95% de confianza, lo que me resta es 5%, que es mi probabilidad de error. Pero como en todo dato estadístico no se ponen enteros, sino en decimales, será 0.95 y 0.05, que suma 1. 1 es el todo. El resultado de la muestra fue de 384, sin embargo, se realizó una prueba piloto abarcando un total de 80 encuestados, con el fin de tener un acercamiento y un nivel de representatividad para lograr los objetivos. ¿Qué dicen otras palabras, jóvenes? Estos 80 encuestados de los 384, que la muestra es mi grupo survey, donde yo, al aplicar, en este caso yo recomiendo en menos, no lo voy a hacer en 80. Pero efectivamente digamos que con ese margen, en este estudio, busca saber que todo está correcto. Vayamos al modelo 3. En el modelo que vimos de la San Marcos, analizamos dos variables, el liderazgo y su implicancia en la gestión integrada de clientes y servicios en una empresa telefónica del Perú. Parecía a las anteriores, las otras buscan influencia y te buscan implicancia, pero tiene la misma característica, busca saber si el liderazgo tiene algún efecto en la gestión integrada. Miren, en esta tesis no indicó población, indicó universo. Pero ahí sí yo podría discernir en la definición. El universo es mucho más amplio que la población. Es decir, dentro de la población se encuentran múltiples universos.
En este caso, bueno, ha puesto que, miren, y ahí todavía hay una pequeña discusión de palabras. Arriba pone universo y abajo habla de población, pero en teoría son dos cosas distintas, dos definiciones distintas. Leamos entonces, dice, la población objeto de estudio está conformado por los clientes preferentes, es decir, no cualquier cliente, sino empresas top de los diferentes sectores económicos del país que aportan mayor valor a Telefónica del Perú. Asimismo, la población está integrada por los gerentes y trabajadores de las empresas de Telefónica. Y la muestra, dice, se utilizó el método no probabilístico, es decir, a diferencia de las otras que fueron probabilísticas, esta es no probabilística, utilizado muy frecuentemente cuando no se conoce la posibilidad de cada uno de los elementos de una población para ser seleccionados en una muestra. Yo le pondría cita, bueno, ahí sí lo ha puesto en un número chiquitito. ¿Qué más dice? Y de tipo intencional, porque el tamaño representativo de la muestra es decidido por el propio investigador en base a una proporción de elementos que cumplan con determinadas condiciones. Bueno, ha resaltado la intención del investigador. Los participantes que conforman la muestra son 138 personas. Vamos a sumar. Si me dice que son 138 personas, está segmentado en 30 clientes más 4 ejecutivos más 18 ejecutivos de Telefónica, más 32 representantes del personal de trabajadores y 54 representantes del otro rango de profesionales. ¿Sí? Suma 138 participantes que han sido segmentados 1, 2, 3, 4, 5, en 5 grupos. Lo ha puesto aquí en un cuadrito muestra gerentes, trabajadores y clientes. Ahí está. Los gerentes son 4 y 18, los trabajadores son 32 y 54 y los clientes son 30. Es decir, que va a tener varios instrumentos. En este caso sí va a estar más complicado. Por eso les decía, y siempre les sugiero, el investigador decide cuánto pone, pero mientras más pone, tiene que comprobar aquello que coloca. No es colocar por colocar. Una investigación es compleja. Por eso se pide 2 variables, 2 dimensiones por cada una de ellas y tranquilamente es un buen material. Pero si pone 3 variables en estudio y pone 6 dimensiones para cada variable, olvídese, le hace un trabajo gigantesco que nunca termina. Sigamos entonces. Ya analizamos características generales y en función a eso podemos decir: la población y muestra debe ser acorde al tipo de hipótesis, lo que usted quiere comprobar, porque está midiendo la influencia o el efecto o una respuesta evidenciable. También es importante resaltar que la población y muestra nos permite el saber y el tener claro cómo vamos a diseñar los instrumentos. No pueden ser muy amplios, tendrían que ser preguntas cerradas o se ampliarían más el rango de opciones. Y también nos permite determinar la muestra para establecer y evitar los sesgos en la investigación. ¿El sesgo qué es? El sesgo es aquello que hace que nosotros encontremos un dato que no nos gusta y queramos maquillarlo, acomodarlo, reajustarlo. Es decir, en otras palabras, si al final me doy cuenta que una encuesta no lo completó el participante, yo lo completo. Esa es una opción. Otra opción es que usted al momento de elaborar su trabajo y al aplicar el estadístico de prueba para comprobar la hipótesis, le sale que no tiene nada de aporte, sale 0.00, es decir, no hay influencia, no hay aporte, no hay efecto. Y usted dice, no puedo presentar un trabajo con tanto esfuerzo que diga que no aporto nada. Entonces ahí le adecuan para que salga algo y pone, tiene una influencia baja, tiene un efecto bajo, tiene un efecto relativamente moderado, es decir, se acomoda. Entonces hay que evitar justamente el sesgo. Mientras menos datos es más complejo, nos da mayor margen de error. Digamos que un número adecuado, como siempre, es uno establecido a través de 50 más. Si la muestra es de 20, 30, 40, es complicado. De preferencia, como le digo, y eso, a mi criterio, una buena muestra tendría que ser entre 90 a 150. Un buen número, se pueden manejar con tranquilidad los datos y no hay inconvenientes. Consideremos un poquito más de nuestra información. Regresemos. Ahora sí entramos a la técnica. Allí les dice en la PPT que la técnica es la teoría. ¿Por qué? La técnica, cada vez que ustedes la ven en una tesis, solo se coloca, es la observación, es la entrevista, es el cuestionario, es el documental. Pero ¿qué es lo que más exige
el instrumento, es decir, cómo lo vas a hacer, muéstrame tangiblemente cuáles son las preguntas, cómo vas a medir la variable. Es decir, la técnica y la teoría, la que te dice las características de ventajas, desventajas, conformación de cada una de ellas. ¿Tiene ventajas? Sí. ¿Tiene desventajas? Sí. Cada una de ellas tiene bueno y malo. Entonces vamos a ver eso. Pero la recolección de datos, ya teniendo clara la población y la muestra, el muestreo, que es justamente donde comenzamos hoy día, nos permite recoger la información con total confianza. Nos permite seleccionar la técnica más adecuada. Si yo tengo dos variables, en el caso nosotros queremos medir, vamos a ver, la presencia de la marca en función a la satisfacción del cliente frente a su uso. ¿Sí? Ahí está, pues salió un título bonito. En este caso, tendríamos que decir la presencia de la marca. ¿A quién aplicaría el instrumento para medir si la marca transmite? ¿Al personal administrativo que vende? ¿Al personal operativo? ¿A los clientes? Yo, a mi criterio, si quiero medir la presencia de la marca, le aplicaría a los vendedores. Ellos son los que venden la marca, venden el servicio, y ellos son los que tienen, digamos, la verdad de cómo ve el rostro, la percepción de la persona cuando va hablándole del producto. Entonces, ese le aplicaría al equipo de ventas. Y la otra, que vendría a ser la satisfacción del cliente en el uso del producto o de la marca, ahí sí serían los clientes. Definitivamente tengo dos muestras distintas. Una muestra conformada por el equipo de ventas y otra muestra conformada por los clientes. Entonces, ahí tengo que seleccionar la técnica. Ahora, en ambos casos, ¿cuál sería lo adecuado? Un cuestionario para uno y para el otro, aunque podría ser una entrevista para el caso del equipo de ventas. Una entrevista semiabierta, preguntas cerradas, preguntas abiertas, 5 preguntas bien definidas. Y para los clientes, sí, definitivamente el cuestionario, salvo que usted también quiera aplicar una entrevista. Entonces le digo, usted define como investigador qué instrumento va a elegir. De ahí viene la siguiente parte, la tabulación. Cuando ya recoge los datos, ya se tiene los datos en forma de Excel o en forma tangible a través de papeles, se procede a ingresarlas al soporte estadístico. Y viene el punto 4, la presentación de los datos a través de la estadística descriptiva, que es lo que es sencillo de hacer, pero se requiere trabajo y se requiere un buen nivel de análisis, y la estadística inferencial, que es siempre lo más complejo, lo más difícil, o solamente uno se plante en ese punto, que es la comprobación de las hipótesis en relación al estadístico de prueba. Y el punto 5, el análisis e interpretación para discusión de resultados. Este punto también es bastante complejo, porque para ello tienes que haberte leído, entendido, digamos, asimilado todos los antecedentes que colocaste en tu estudio. Si pusiste 5 tesis nacionales y 5 tesis internacionales, tienes que saber qué es lo que dijo cada autor de cada tesis, en qué concluyó, cuál fue su resultado y cuál fue su proceso, para que tú en la discusión de resultados manifiestes, según mi estudio, se llegó, pero no pueden poner según mí, porque no se habla de primera persona, sería, según los resultados de la investigación, se presenta un nivel bajo de percepción de la marca en relación a la satisfacción del cliente. ¿Sí? Entonces, para lograr hacer este punto, tengo que decir, por tanto, manifiesto, concuerdo, disierno, resalto que lo que dice tal autor de tal tesis no es aceptable para este estudio por tal razón. Ahí viene la discusión del resultado. No es que te pelees, sino la discusión se maneja en un término académico. Se concuerda, se refuta. Lo que dice Ramos, lo que dice Fernández, lo que dice Carlos, lo que dice tal, en función a su tesis. Pero no en su título, sino a su resultado de su tesis. Por eso que cada vez que tú elijas una tesis para tus antecedentes nacionales o internacionales o casos de éxito o lo que fuera, tienes que buscar que tenga datos, es decir, que tenga proceso y resultado, porque de otra forma, ¿qué vas a discutir cuando llegues a este punto? No tendrías que capearle ese documento. Entonces, la idea es que tengas una tesis que tenga realmente información para que tú puedas rescatar y manifestar tu discusión en un nivel correcto. Ahora sí vayamos a la teoría de cada instrumento, perdón, de cada técnica. Acuérdense que la técnica es la teoría. Apliquen la relación TT, T de teoría, T de técnica. ¿Qué nos dice de la observación?
La observación en teoría es un método fundamental, nace del ser humano, del momento que abrimos los ojos, estamos investigando a través de la observación. Miramos y preguntamos, ¿qué es eso? ¿Por qué se da? ¿Por qué aquello? ¿Por qué esto? ¿Por qué todo? Es la observación y es el primer elemento empírico de investigación. Claro que cuando ya estamos en una edad adecuada, donde elaboramos un trabajo de investigación de tipo científico, ya cambia la característica de la observación. Ya no es una observación empírica, es una observación sistemática, en la cual hay dos formas que se registran en una tesis en teoría. La observación es de tipo participativo directo porque yo veo con mis propios ojos, estoy presente en vivo y en directo. Y la observación no participativa es cuando yo no estoy ahí y alguien me manda el video, alguien me manda el enlace, alguien me manda la webinar o alguien me manda el video donde están las características o abre el celular en lo que es vista, pero yo estoy viendo a través del celular, no estoy en ese lugar en vivo y en directo. Ahí están los dos tipos de observación, que los debe registrar usted en su tesis. En relación a la entrevista, segunda técnica. La entrevista es interesante, indica que hay dos personas, sí o sí, el entrevistador y el entrevistado. Todo gira en función a las preguntas que tú has elaborado. Y la entrevista puede ser de tres tipos. La entrevista no estructurada, en la cual ninguno, en todo caso no hay ninguno, el entrevistador no elaboró ninguna base de preguntas. Se deja llevar en el transcurso de la conversación. Comienza a indagar sobre un punto que lo tiene claro, en la variable, en la otra variable, el efecto de una otra pregunta. Pero ahí viene una indiscutible desventaja en la entrevista no estructurada. Excepto que tengamos memoria fotográfica o tengamos una memoria muy exquisita, tendríamos que pedir autorización al entrevistado para grabar lo que dice y para filmar lo que dice. ¿Por qué? Al no haber preguntas es muy amplio el nivel de respuesta. Por lo tanto, es obligatorio en este tipo que se grabe. Y ahí viene ese grado de conflicto. El entrevistado muchas veces por un tema de confidencialidad no desea mostrar su cara. No es un papel en el cual tú te desplayas y dices la verdad, pero no sale tu nombre. Y cuando se procesa no saben que eres tú, pero sale el resultado de tu información. A que salgas filmado lo que dijiste y tú lo dijiste, no lo pueden negar. Entonces, la entrevista no estructurada, digamos que en ciertos ámbitos es adecuada, pero es media compleja. Normalmente se aplica en el área de salud, cuando se tiene tratamientos, en el caso administrativo, cuando se aplica normas, en las cuales sí, eso sí, es irrefutable lo que dice la norma. Entonces, por eso le digo, tiene características. La entrevista semiestructurada es la combinación entre la muy informal y la muy formal, que la estructurada es la que tiene mitad. Mitad preguntas abiertas, mitad preguntas cerradas. O preguntas cerradas que cuando la persona le da una respuesta que está señalada en tu hoja como rojita, le dices, ¿podrías sustentar algo más? ¿Podrías decirme algo más de tu respuesta? Que a diferencia de todos es distinta, no sé, ahí tú le das la forma. Definitivamente se tiene preguntas cerradas y preguntas abiertas. Ahora, el número lo define el investigador, no es que tengamos mitad, no, tú defines, puedes tener 5 preguntas cerradas y una pregunta abierta, pero ya por esa una, ya corresponde una entrevista semiestructurada. ¿Y la entrevista estructurada cuál es? En la cual tú muy ordenadito, muy cumplidito, muy sistemático, ordenaste cada pregunta en función a lo que quieres saber. Y da las opciones de pregunta y con eso no preguntas nada más. Por más que te muera de curiosidad, solo te ciñes a esta entrevista en función a las preguntas. Vayamos por otra técnica, el cuestionario. Estamos en técnica de teoría. El cuestionario es llamado en teoría un instrumento para recolectar datos. Consiste en un conjunto de preguntas que puede tener varias variables para medir y tiene como principal requisito que estas preguntas que se elaboran en este cuestionario tienen que tener validez y fiabilidad. Miren, estas dos es la que vamos a hablar después. La validez se mide a través de los jueces expertos, personas, profesionales, expertos del área, pares, y la fiabilidad se mide a través de entornos tecnológicos, es decir, el SPS a través del alfa de Chromebooks u otros, pero la validez humano y la fiabilidad tecnológica. Cuando hablamos de que el cuestionario es un conjunto de preguntas, tenemos que puede ser de preguntas cerradas, es decir, solo pregunta y la respuesta para que marques. Ahora, dentro de estos tipos de preguntas cerradas, tenemos las preguntas dicotómicas, solo sí o no,
Las preguntas tricotómicas, como ustedes pueden adivinar, tiene 3 opciones, y las de alternativas múltiples cuando tiene más de 3 opciones. Eso es teoría. Y cuando tú colocas en tu tesis, tienes que colocar qué tipo de instrumento estás aplicando y qué características teóricas tiene. Eso es la parte de la teoría de la técnica. Ahora viene la parte más compleja de análisis. Las recomendaciones en un cuestionario. Las recomendaciones tanto para el cuestionario como para la entrevista son las mismas, porque en ambas, ¿qué tenemos? Preguntas. Entonces, nos dice que las preguntas tienen que estar bien delimitadas. Las preguntas, siendo abiertas y cerradas, tienen características bien complejas. Miren, muchas veces no se reconoce, pero sí existen. En un cuestionario existen alternativas de rangos o grupos. Me dice, en estos cuestionarios las posibles respuestas se encuentran entre ciertos parámetros dentro de los cuales se puede elegir. Se acepta, por ejemplo, que te pregunte cuál es el tiempo de servicios en la empresa tal, en el área de ventas. Tú pondrás de 0 a 3 meses, de 3 meses a 6 meses, 6 meses a 1 año, de 1 año a 3 años, de 3 años a 5 años o más de 5 años. ¿Sí? Ahí está. Alternativas de rangos o grupos. Preguntas basadas en hecho. Mira, las últimas, basadas en hecho, intención y opinión, son bien interesantes. Las preguntas basadas en hechos en un cuestionario, dice, están diseñadas para obtener información objetiva de los entrevistados y suele ser fácilmente reconocible. Es decir, en el área de ventas, ¿usted presenció un hecho de discriminación? Sí, no, alguna vez, casi siempre sí. ¿Se da cuenta? Ese es basado en hecho. La persona ha objetivamente presenciado un hecho y lo está marcando en la opción. Ahora, el otro tipo de preguntas basadas en intención. Dice, busca averiguar qué era el interrogado de ocurrir determinado hecho. Ahí es la continuación anterior. Si usted contestó sí a un hecho de discriminación en el área de ventas, ¿qué haría? ¿Comunicaría inmediatamente al supervisor? No manifestaría opinión alguna ni participaría. 3, le indicaría al cliente que según norma está prohibido dentro del centro comercial o dentro de la tienda. ¿Se da cuenta? Mire, ahí son preguntas basadas en la intención. Si usted presenció el hecho y dijo sí en la pregunta anterior, ahora en esta pregunta, ¿qué haría usted? Ahora falta la última. Preguntas y opiniones. Guardan semejanza con las de intención, pero aquí se solicita lo que piensa y una cuestión en concreto. En este caso es, ¿qué haría usted? A, B, C. Otra opinión. Pues le digo, tienen ahí... La diferencia es que la pregunta basada en intención automáticamente se enlaza después de la pregunta basada en hecho. Ojo, digamos que es la que sigue. En cambio, las preguntas y opiniones no. La pregunta y opinión ni siquiera tendría que estar, digamos, enlazada a otra. Es simple. Le dice, ¿usted qué haría frente a tal situación? Alternativa A, B, C. Ahí no hay que preguntar antes si sabe, no sabe, si presenció o no presenció. No, ahí no va. Sencillamente, ¿qué haría usted frente a tal situación? Y le pone las alternativas. Digamos que el enlace es más independiente. Vayamos a otro punto importante. Ventajas y limitaciones. Aquí sí le he considerado en función a mi experiencia. ¿Por qué? Muchas veces se considera, se presume, se sobreentiende. Por ejemplo, usted le da una hoja de su cuestionario, en este caso sería su encuesta. ¿Sí? Acuérdense que el cuestionario es la técnica. El instrumento, el papelito, se llama encuesta. Imaginen que usted le da el papelito llamado encuesta a un cliente, una cliente dama de 20 a 25 años, que siempre asiste a hacer compras en el área de ropa. Y la persona lo mira, lee, agarra un lapicero y por intuición dentro de los cuadraditos marca. ¿Sí? Ahora, ¿usted cómo presume que la persona sabe leer? ¿Usted cómo presume que la persona entiende lo que dicen las preguntas? Ahí vienen las ventajas y desventajas del cuestionario. Muchas veces se predispone en que la persona conoce, y yo sí conozco algunas personas de mi entorno, señoras, que son analfabetas, no saben leer ni escribir. Son muy buenas haciendo cálculo de dinero, pero para lo otro no saben leer ni escribir. Pero tú las vieras, no parece. Unas bien desenvueltas, hablan muy bien, pero no saben eso. Igual pasa también en todo centro de atención. Muchas veces se sobreentiende que el cliente conoce, sabe, capta, y no es así.
Por eso que normalmente, si ustedes se dan cuenta, mis estimados alumnos, dentro del campo de la administración, las atenciones a los clientes en el área de quejas y en el área de orientación es complicada. Hay un alto nivel de estrés, hay un alto nivel de rechazo de la respuesta, hay un alto nivel de agresión y violencia. Ahí la persona desde que llega ya llega predispuesto a estar molesto. La respuesta le agrada o no le agrada y tiene que escucharla. Entonces, fíjense que son características que nuestra encuesta como documento no mide, porque uno supone que la otra persona entiende y marca. ¿Correcto? Las ventajas del cuestionario en sí es que es fácil de aplicar, es económico, se hace una réplica, ¿cómo dice usted? Un fotocopiado y ya está. Salieron 100 encuestas, se aplicaron, se acabó. Si uno lo hace a través del sistema entorno virtual también, llega la persona por su celular, abre el enlace, lo consigue y ya está, terminó. Es decir, es sencilla, es fácil, es aplicable, más conocida, la más usada, etc. Pero ahí vienen las limitaciones. Una de ellas es la falta de profundidad en relación con las respuestas. La persona de vez en cuando, por timidez, no te pregunta que no entendió la pregunta. Sencillamente la responde o no la responde. Ahí tendrías preguntas vacías o preguntas desiertas. Entonces, falta profundidad. En algunos casos, ¿qué se hace? Es muy difícil reunir a los clientes para darles una indicación y después aplicarles instrumentos. Es una realidad en el campo administrativo. Pero si hablamos del personal de la empresa, personal gerencial, operativo, táctico o equipos internos, ahí sí. Podrías tú realizar una charla en la cual das el conocimiento teórico, al finalizar aplicas el instrumento. Ya tienes la certeza que la persona entienda lo que tú quieres consultar, pero eso inclina, digamos, el tema de mayor presupuesto y mayor tiempo. Por eso siempre manifiesto. El investigador es el único aquel que define hasta dónde llega con su investigación. Es una investigación buena, muy buena, excelente, requiere más tiempo, es mejor. Todo trabajo que exige esfuerzo, definitivamente, ¿qué les da a ustedes? Una mayor satisfacción al final. Entonces, requeriría mayor dedicación para trabajar y evitar estas limitaciones. Otra de las limitaciones del cuestionario como técnica es que se requiere una buena elección del universo y de las muestras que vamos a seleccionar. Si es que yo voy a aplicar en el caso de la insatisfacción del cliente a clientes adolescentes, definitivamente mi muestra no va a tener buen caso porque podría ser que la cliente adolescente que es vamos a ver, de 15 a 18, sencillamente compra porque, bueno, quiere comprar, pero no define con claridad la marca, no define con claridad la imagen de la marca, ni lo que transmite la marca, sencillamente le gustó y se lo llevó. Entonces, no ha habido una buena elección del universo ni de la muestra. Puedo provocar interpretaciones falsas si las preguntas están mal formuladas. Claro, al momento de leerlo, si es que falta una coma, un punto, un signo de interrogante o una tildación, la palabra se entiende de otra forma. Y al ser mal entendida, va a ser mal respondida. Simpleza en la interpretación y análisis. Bueno, es parte de... Si el cuestionario no está bien estructurado o no contempla todos los puntos requeridos. Ya, ahí viene otro punto importante. Muchas veces al estadístico se le dice, necesito que procese usted esta información para mi investigación. Pero cuando nos dan el soporte, es decir, nos dan la matriz, nos dan las encuestas aplicadas ya listas, llenitas, y nos dan la muestra. Uno se percata de que realmente en la matriz la variable no está bien dimensionada y los indicadores que hacen las preguntas no tienen nada que ver con el instrumento. ¿Qué hacemos? Nosotros no podemos modificar lo que la persona hace. Sencillamente lo que hacemos es procesar, no, primero tabular, procesar y entregar. Definitivamente el trabajo lo van a rechazar y va a tener que regresar a nosotros, pero nosotros no, digamos que no hay garantía porque ya no es culpa de nuestro error de trabajo, es culpa del investigador. No ha llevado la correspondiente orden al definir la variable, la dimensión, el indicador y el indicador en función al tipo de pregunta, lo que correspondería a su instrumento. Por lo tanto, tendría que volver a abonar lo que correspondería, nuevamente hacer todo el procesamiento de nuevo. Por eso que es complejo. La sugerencia es para que usted no haga un doble trabajo, un doble gasto. Si es el caso, tendría que verificar que todo aquello que es el punto de partida para la aplicación del instrumento sea justamente una ventaja y no una limitación. Ahora sí, vayamos a la realidad. Vayamos al modelo 1, que corresponde al ejemplo del emprendimiento y el proceso de creación de empresas. Ese es el instrumento. Utilizó el anexo número 6, que es una encuesta para el emprendimiento. No, el anexo número 6 corresponde al proceso de creación de empresas. Ahí están los 4 procesos: gestación, creación, lanzamiento y consolidación.
¿Cuáles son las opciones que va a marcar la muestra? Nunca, casi nunca, siempre, casi siempre. Por lo tanto, en este tipo ya tenemos que este instrumento tiene variable de tipo cualitativo ordinal. Acuérdense que habíamos dicho cuantitativa es cuando las opciones son números. Cualitativa cuando las opciones son letras. En este caso son letras, pero están ordenadas por naturaleza, que van desde nunca hasta siempre. Y se reconoce en estadística para investigación como la escala Likert. En el caso del anexo número 5, es en la que mide el emprendimiento, que es la variable independiente. En este caso, la primera parte son datos generales, código del alumno, es una variable cuantitativa discreta porque es un número entero, no hay decimales. El ciclo de estudio noveno o décimo, digamos que está en números, ¿sí? Es cuantitativa discreta. La segunda parte corresponde a considera deseable crear o fundar una empresa, es cualitativa ordinal. Sí, no, tal vez. Es decir, va en ese orden. Y en el caso de las preguntas en sí, que miden la variable emprendimiento por oportunidad en esa dimensión y emprendimiento por necesidad, es al igual que la otra, una escala Likert, en la cual las opciones son cualitativas ordinales, que va desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo. ¿Bien? Digamos que las características son muy similares. Ahí están los dos instrumentos que utiliza esta tesis. Ahora veamos qué usa el modelo de SAN. En el modelo de SAN utilizó una encuesta para medir los factores críticos de éxitos y otra encuesta para medir la intención de recompra. En el caso de los factores críticos de éxito en los centros comerciales, comenzó con los datos generales a los consumidores y dijo, ¿asisten con regularidad a los centros comerciales, sí o no? Es decir, es cualitativa, son letras y es nominal. O es lo uno o el otro. No es que pase a uno y que pase al otro. Es nominal. Se acabó. El número 2 es, ¿cuál es su centro comercial preferido? Puede marcar más de una opción. Y ahí puede elegir Megaplaza, Jockey, Primavera, Minca, etc. Es cualitativa nominal. Solo se nombra una, sin necesidad que vea un orden de que tienes que ir de un centro comercial a otro. Solo es nombrar. En cambio, en las preguntas en sí de los factores críticos de éxito, tendríamos ahí una escala Likert, porque cada pregunta que tiene como opciones, nada importante hasta muy importante, va de lo más simple a lo más complejo. Y ahí están, tuvieron un numerado de 1, 2, 3, 4, es decir, ya está lista como para ingresar al SPS. Cualitativas ordinales y cierra la encuesta con la edad. La edad es número, cuantitativa discreta, el sexo, femenino, masculino, son letras, pero no es que pase de un sexo a otro sexo, es cualitativa nominal. Nombro uno y se acabó. Y el distrito de domicilio y el distrito de trabajo también son cualitativas nominales, solo se nombra. No es que me pase de un distrito a otro distrito, vivo en uno y se acabó. Ahora faltaría el otro instrumento, evaluación, perdón, aquí solamente sería una. Aquí solamente está midiendo los factores críticos de éxito, miren, para los consumidores. Ah, ya me acordé, pues esta muestra tenía un montón, estaba dirigido a diferentes personas. En este caso, igualito, miren, está considerando de la pregunta 1 a la pregunta 5, igual escala Likert, cualitativo ordinal, y hay otras consultas adicionales. Recomendaría usted la asistencia de centro comercial, va desde escala Likert totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo. ¿Recomendaría usted la asistencia a este centro comercial? Tiene la misma característica, qué raro, pero así lo han puesto, ¿ah? Yo pensé que era diferente, así me doy cuenta que es la misma. Entonces, ahí también es cualitativa ordinal, es escala Likert. En el caso del modelo 3, el que corresponde al modelo de la San Marcos, dice, el liderazgo y su implicancia en la gestión integrada de clientes. Teníamos dos instrumentos, una que mide la percepción de los trabajadores, pero en este caso era más complejo. Este es el que tenía la muestra muy amplia. Fíjense, el anexo número 1 es la percepción de los trabajadores. El anexo número 2 es la percepción de los jefes. Ahora falta todavía la otra percepción del otro grupo, porque eran trabajadores, jefes, y el otro, ¿qué cosa era? No me acuerdo. Pero eran tres distintos. La idea es la misma, miren. Dice datos demográficos, antigüedad en la empresa como trabajador, en el anexo 1, menos de 5 años, de 5 años a 10 años. Esas son cualitativas, espérense, antigüedad. Ah, es que ahí está señalando la flecha el sexo, que no lo vi, está en la parte superior. El género, femenino, masculino, cualitativa, nominal.
En cambio, toda la que corresponde a números, antigüedad en la empresa, edad, y esas son cuantitativas discretas, porque el resultado será un número entero. El último año de estudios, cualitativo ordinal, son letras y está establecido el sistema educativo desde inicial hasta superior universitaria en orden. Es un tipo de cualitativo ordinal. ¿Qué más tenemos? Antigüedad en el puesto, también cuantitativa discreta. Considera que sus habilidades para desempeñar las labores que el gerente le asigna son suficientes, adecuadas e insuficientes. Veo curioso esta forma de preguntar. Yo no sé cómo pasó la validez, pero bueno, a mí no me cuadra mucho. En este caso, esta opción va de suficiente a insuficiente. Aquí en sentido contrario, pero es una LICAR también, cualitativa ordinal. Considera que el equipo de trabajo es armónico, conflictivo, pero ojo, si yo le aplicaría esto a un juez experto, yo diría, el equipo de trabajo no es extremo. Ahí se aplica la filosofía, lo que decía Aristóteles, los extremos son malos. Es decir, yo no puedo decir que un equipo de trabajo solo es el extremo bueno, armónico, y el extremo malo, conflictivo, y el extremo medio, el punto medio no existe. En estadística sí se da, entonces aquí le faltaría una opción. En la parte de abajo, características del jefe, ahí están los indicadores, y va desde nunca hasta siempre. El escala es Likert, cualitativo ordinal. Aquí también difiero mucho de un punto. A pesar que la escala Likert va de 1 a 7, usted como investigador decide si va a trabajar la 7 o la va a simplificar, porque ahí confunde decir nunca, casi nunca, rara vez, ocasionalmente, a menudo, normalmente y siempre. Para muchos el casi nunca y el rara vez son similares, y el ocasionalmente y a menudo son similares. Entonces, el normalmente y siempre también son similares. Entonces, mejor defina una que sea más clara. Evitas confusión en tu muestra que va a responder este instrumento. En este caso, los trabajadores. Ahora, el anexo número 2, percepción de los jefes. Tiene las mismas características en la parte superior, en función a tiempo, sexo, antigüedad, edad. Tiene las mismas características. Pero acá viene la parte de las preguntas. Dice, estilo de liderazgo. Aquí está midiendo ya el liderazgo, dice. A continuación se presentan 4 situaciones hipotéticas. Situación 1, debido a las restricciones impuestas, le dan las opciones y le dicen que las marque. Acá en este caso es cualitativa nominal. Es decir, fíjense que no hay opciones, solamente la persona marca cualquiera de ellas. Y cada opción es indistinta a la anterior. Igual en la situación 2, igual en la situación 3 y en la situación 4. Entonces, ya tenemos claro cuál es el modelo que utilizó las AMAR. ¿Parecieron anteriores? Sí, pero con sus propias características. ¿Qué más podemos analizar aquí? Vamos a ver un ratito. Vamos a ver nuestros tiempos, ¿estamos bien? La línea de tiempo de la recolección de datos. Hay una línea de tiempo, definitivamente. Desde el momento que elaboramos el instrumento, y todavía no lo aplicamos a todos, sino solamente a una pequeña muestra, que es el survey, o lo que también manifestó uno de los estudios, que es la prueba piloto, de 120, no, de 300 le aplicó solo 80, una opción. Una segunda línea de tiempo es, después de que aplicaste la prueba piloto o el survey, detecta los errores y corriges. Ahí está la tercera línea de tiempo. Cuando tú corriges, vuelves a imprimir todo o vuelves a rehacer el instrumento. Y recién entraría la cuarta etapa de tiempo. Inicias nuevamente la entrevista. Pero de preferencia, hacer la corrección cuando la aplicaste a 5, que cuando la aplicaste a 70 y después tienes que volver a decirle, no, es que me equivoqué, vuélvelo a hacer. Ay, ahí sí pierden mucho, ¿eh? Porque primero las personas no van a querer nuevamente rehacer el instrumento porque no hay tiempo. Ustedes que conocen lo competitivo de la labor en toda empresa, es complicado. Es decir, hay que hacer varias cosas a la vez y volver a hacer un instrumento del cual ya tú te comprometiste, lo resolviste, es más complejo. Por eso la idea es que siempre usted mantenga una línea de tiempo desde el momento que elabora el instrumento, hace la corrección aplicando un pequeño grupito y recién ahí culmina el proceso de verificación y recién lo envía a todos. Aquí viene la confiabilidad o congruencia interna. ¿Se recuerda que habíamos dicho de que teníamos 2 tipos de verificación de que el instrumento elaborado en las preguntas, sea preguntas abiertas, cerradas, lo que fuera, tenía que tener 2 criterios para decir que sí está correcto para poder aplicarlo? Una de ellas es la confiabilidad. La confiabilidad en la parte del sistema, porque es un coeficiente.
y el coeficiente lo da una computadora, una calculadora o un software. Por lo tanto, hay 4 tipos distintos de confiabilidad en función a tu tipo de estudio. Hay la confiabilidad por test y pretest. Aplicas un instrumento antes y otro después. Para muchos creen que eso es el instrumento y no es así. Es la confiabilidad solamente para verificar que las características siguen siendo las mismas. Las alternativas o paralelas, es decir, no elaboras un instrumento, aplicas 2 instrumentos distintos. Digamos, pues encuesta 1, encuesta 2. Las dos miden lo mismo, pero están hechas en 2 versiones distintas. Es para ver si realmente las respuestas son similares y realmente no hay sesgo en la información. Pero eso requiere más trabajo, para serle sincero, y si usted va a hacer un estudio de tipo comparativo, ahí podría darse. Pero es un estudio que busca establecer relación o influencia, no se lo sugeriría. Las mitades partidas, no es como si fuera una manzana, por si acaso, ¿eh? Es cuando usted elige las preguntas de su instrumento. Por ejemplo, tiene 30 preguntas. Ahora va a aplicar la confiabilidad de mitades partidas. Va a tener 2 resultados. El resultado para todas las preguntas pares y el resultado para todas las preguntas impares. Y al final ambas tienen que ser mayor a 0.5, es decir, que es confiable. Y la última, que es la más conocida, la más usada y la más confiable a mi criterio, que es la coherencia interna o alfa de Cronbach. El alfa de Cronbach nos da un coeficiente, pero el coeficiente no nos transmite nada. Ahí requiero compararla con la tabla de Q de Richardson. ¿Quién me dice? Si tu numerito del coeficiente sale tanto, entonces sí tienes una confiabilidad buena, muy buena, alta, muy alta. Veamos ese punto entonces. Vayamos a la realidad. Modelo 1 en función al emprendimiento. Hasta este punto creo que como siempre íbamos con las preguntas. Giovanna, ya son las 6 preguntas. Voy a minimizar. Doctora, sí. A ver, invitamos a todos los participantes, por favor, que puedan formular sus interrogantes a través del chat de nuestra plataforma. Asimismo, también los invocamos a registrar su asistencia. A ver, esperamos unos segunditos, doctora, porque hasta el momento no hay ninguna interrogante. Claro que sí. Por favor. Para el registro de asistencia ya se ha colocado el enlace para que puedan realizarlo. Bien, doctora, me parece que no hay ninguna interrogante. Podría ser ya al finalizar la ponencia. Perfecto. Lo bueno que los estudiantes en el material están viendo los ejemplos comparativos para que vean lo que dice la teoría y lo que la realidad les transmite, tesis aprobadas, validadas, sustentadas y registradas en los repositorios. Digamos que esa es una gran ventaja para que ellos tengan a la par lo que necesitan. Ahora sí, vayamos al modelo 1. ¿De qué estábamos hablando? De la validez y la confiabilidad. Vayamos a ese punto. En el ejemplo 1, en la tesis que mencionábamos sobre el emprendimiento y el proceso de creación de empresas, ¿qué pusieron? Ellos dijeron, el instrumento que se empleó fue el cuestionario, elaborado en base a una prueba piloto utilizando respuestas de opción múltiples. Ahí utilizaron la teoría. Para medir la validez del instrumento se ejecutó la prueba binomial y arroja como valor un p-valor de 0.012, que indica que sí es favorable el instrumento a aplicar. Ahora le voy a decir qué es el p-valor. La confiabilidad se refiere a la consistencia o estabilidad de una medida. Ahí definen la teoría y citan a Batista. Pero ahí indican la verdad. Para medir la confiabilidad de los instrumentos se aplicó la prueba estadística de la escala de alfa de Cronbach, que dio como resultado para el cuestionario de emprendimiento un R de 0.88 y para el cuestionario sobre el proceso de creación un 0.97. ¿Por qué? Porque se aplica a cada instrumento en forma independiente. Ahora, el coeficiente de alfa de Cronbach, como ustedes pueden ver, es una fórmula. Pero cuando se aplica en el SPS, no se requiere aplicar la fórmula. Digamos que la teoría va en la tesis, pero el SPS les da directamente el dato. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Miren, esto es lo que hemos sacado del SPS. El emprendimiento son 37 preguntas y sale, vamos a ver, 0.99. Pero en este caso no concuerda con lo que he dicho aquí.
Acá me dice que el cuestionario de emprendimiento es 0.88 y la de creación de empresas es 0.97. ¿Esta cuál es? Este es de emprendimiento. Entonces, mire, acá me dice 0.88 y acá me dice 0.99. Entonces, ahí hay un error. Hay que tener bastante cuidado en los datos que consignamos. Ahora, si el estudio nos dice a través del SPS que sale 0.099, ¿en dónde se encontrará según la tabla? Ya les dije, el número solito no transmite nada. El que transmite la tabla de CUDER cuando ya tengo el coeficiente para compararlo en qué nivel está. En este caso está en una confiabilidad alta. Si hubiera sido, vamos a ver, la otra es 0.88, sigue siendo alta. Si hubiera sido menor a 8, menor o igual a 8 sería buena. Si es menor o igual a 6 hasta 0.4, una confiabilidad moderada. Y si es de 0.02 a 0.4, que es baja, le van a pedir volver a hacer el instrumento. No se acepta una confiabilidad baja ni moderada. Digamos, el criterio es que sea buena a alta. En el proceso de creación de empresas, se indica, son 20 preguntas. En este caso, mire, ha utilizado una validación. La que está para el lado izquierdo es la confiabilidad a través del alfa de Cronbach, y cuando sale el coeficiente, lo comparamos con la tabla del CUDER. Pero cuando analizamos la otra variable, que es proceso de creación de empresa, nos dice que no ha aplicado eso. Lo que ha hecho es, en este caso, el juez experto, que es el otro criterio de certeza de que el instrumento está bien hecho. Acá tenemos los expertos, ahí estoy yo también como parte, por eso me pidieron la autorización para poder utilizarlo para su taller. En este caso, miró en el instrumento, consideré que era 95% de excelente. ¿Por qué? Ahorita les voy a mostrar. Un ratito. En este caso no está el instrumento, está más atrasito entonces, porque sí lo he puesto. Veamos en este caso, en el modelo de SAM, factores críticos de éxito con la intención de recompra, me dice el instrumento de medición. Para recolección de datos se recurrió a un cuestionario compuesto por 14 preguntas con escala de Likert, cuya valoración va del 1 al 5. En este caso, las variables independientes se brindan con la siguiente alternativa, de nada importante a muy importante. Y para la variable dependiente, la escala contó desde totalmente en desacuerdo hasta muy de acuerdo. La escala de Likert representa una de las herramientas más usadas, es teoría y la cita, Ospina 2005. Ahí viene la indicación del investigador que dice, los primeros 12 ítems cumplen la función de medir las variables independientes de servicios complementarios. Ahí están las 3 dimensiones, servicio complementario, tenant MIS, infraestructura y ubicación. Mientras que las 2 preguntas restantes, las de medir la variable dependiente de intención de recompra, que fueron planteadas durante la validación por expertos. Ahí indica la correcta agrupación de 2 ítems relacionados a la variable dependiente, la intención de compra fue corroborada por tal matriz. La validación de expertos. El instrumento de medición empleado fue validado por 2 docentes de la universidad. Ahora, el tema de expertos, ¿cuál es el número? Depende de la universidad. La universidad te dice que son expertos 5, 8, 10 y tienes que anexar los escaneados de esas personas. Ahí indica el grado del experto, dice uno de ellos es de la Universidad del Pacífico, máster en políticas económicas, ciencia en políticas económicas de la Universidad de Illinois, y por todo su descripción. Dichos profesores corroboraron cada una de las preguntas según los indicadores de pertinencia y concordancia del formato de validación. Pero ojo, no es solamente hacer eso. Acá falta, si dice que hay 2 personas que aplicaron el juez experto, les falta el valor, acá falta un número. Ahora veamos si lo opuesto. Análisis de fiabilidad. Como parte de la medición de la fiabilidad del instrumento, se calcula el indicador alfa de Cronbach. Con esta forma se puede verificar la validez de la estructura. La validez, aquí hubo una mala interpretación, miren. Acá dice, como parte de la medición de la fiabilidad. Si habla de fiabilidad, se está verificando ¿qué? La fiabilidad de la estructura interna. En este caso me dice que 14 preguntas equivalen a 0.697. Si chequeamos, vamos a minimizar esto un poquito más, ¿cuánto es? 0.697. ¿Cuál es el valor? 0.697. Es buena. ¿Qué más dice? Primero se pusieron a tener el indicador alfa de Cronbach y la totalidad del instrumento y decir 14 ítems compuesto. Y la variable dependiente, en este caso se obtuvo un resultado de 0.697 a 70% o 70% del nivel de fiabilidad. Quiere decir que el instrumento posee un nivel aceptable moderado. Aquí sí hay un error estadísticamente visible. Esto es lo que llamamos sesgar información. Primero, el coeficiente no es un porcentaje, jóvenes. El coeficiente es toda una fórmula.
Por lo tanto, 0.697 se corrobora con la tabla, es decir, el alfa de Cronbach da el coeficiente, pero ¿quién te da la respuesta del análisis? Te lo da la tabla de Q de Richardson, que sí se colocó en esta, porque se debe colocar en la tesis. Por lo tanto, no es un 70%, imposible. ¿Dónde ha salido eso? Y tampoco es aceptable moderado. Moderada, ustedes se dan cuenta, es de 0.4 a 0.6. En el caso de ese valor es 0.690 y tantos, es buena. Entonces, definitivamente no corresponde. Acá da la otra de las 12 preguntas. Dice, segundo, se procedió a obtener el indicador alfa de Cronbach y las variables independientes, es decir, 12 preguntas, compuestas por las siguientes variables. Acá está la, digamos, la de factores críticos. Y sale número de elementos. Aquí sí también les diré que es un sesgo. Que me caiga un rayo si no es así. ¿Saben por qué, jóvenes? Miren cuántos son los elementos. Es decir, miren, acá me dice, tengo 14 preguntas, porque estos son preguntas. 14 preguntas me da un nivel de fiabilidad bueno. Se acepta. Por eso que es bueno, porque son muy pocas preguntas. Aquí me dice que para la tabla número 9 son 12 preguntas y me da 0.654. Es decir, sigue siendo buena. ¿Sí? Según la tabla. Es decir, está dentro de un margen adecuado, bueno, porque el número es pequeño. Pero aquí me dice que la variable dependiente se ha utilizado 2 preguntas y me sale 0.950. Es imposible que con tan poco valor de preguntas me salga la confiabilidad alta y sumamente alta todavía. En este caso yo dudaría mucho del valor de verdad de este indicador. Pero bueno, está validado, está aceptado. Si se pasó, adiós, gracias, será la suerte de la persona. Pero no correspondería. Si ustedes tienen, porque ahorita en todo material de tesis siempre hay un asesor que verifica el desarrollo del trabajo. Pero cuando ustedes sustentan, el día que sustentan, hay en la mesa de jurado siempre mínimo 3. Uno, que es especialista en el tema, otro, que es especialista en la parte metodológica, estructura, método, y otro que es especialista en la parte estadística. Ahí están los tres. Los tres hacen un trío de conocimiento en la cual en las preguntas van dirigidos a eso. Uno es el tema, otro a la metodología de desarrollo, de cómo lo has hecho, y el tercero en la parte estadística, que es el sustento de todo el proceso. Entonces, ahí entraría ese detalle. Veamos el modelo 3 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El liderazgo. El liderazgo y su implicancia en la gestión integrada. Aquí indica, desde el momento, miren, instrumentos para colectar la información, voy a plasmar las dimensiones. En este caso, acá hay un error de dato. Aunque las características del líder, factores elementales característicos del trabajo de satisfacción es el liderazgo, acá no es claro. Miren, cuando uno coloca una matriz, tiene que decir, esta variable a quién corresponde. Son las dimensiones de qué variable. Esta no es variable, es indicador. Aquí corresponde al liderazgo o a la gestión integrada. Ustedes miran, pero doctora, ahí dice características del líder. Es obvio que es el liderazgo. Les diré que en una tesis de investigación, en un proyecto académico, no hay nada obvio. Se coloca, ahí faltaría quizás una línea adicional arriba que diga variable liderazgo. Y ahí están las dimensiones, los indicadores, esto no es variable, indicadores y los valores posibles de la variable. Perfecto. O los valores posibles del indicador. Cuando describe el instrumento en este modelo 3, dice, el instrumento número 1 aplicado a la percepción de los trabajadores. Este instrumento consta de 4 bloques. En el primero se consignan datos del trabajador como su grado de instrucción, cargo que ocupa, tiempo de empresa, experiencia, entre otros. También se pregunta acerca de cómo percibe sus propias habilidades y sus preferencias. Ahora, ¿ustedes creen que es adecuado preguntarle a una persona cómo percibe su propia habilidad? Si es así, yo voy a ponerme que soy lo máximo. Porque cuando uno determina ciertas características, en este caso no sería adecuado preguntarle a uno, sería una ficha de observación. Que el especialista verifique si realmente demuestra la habilidad a través del trabajo. Y uno va anotando, haciendo un checklist o una hoja de observación. Entonces, no sería correcto. En relación al control y las características del grupo de equipo, está el segundo bloque y un tercer bloque. Realmente, miren, eso es lo que también al comienzo le manifesté. Cuando tú colocas mucha información y colocas muchos datos, pierdes el sentido del estudio. Sí, directo y claro. ¿Cuáles son los instrumentos? ¿Cuál es el instrumento 1? Percepción de los trabajadores, pero si tu título es liderazgo y gestión integrada, es decir, tu instrumento debe medir tus variables.
y lo que indica que existe la variable dentro de la dimensión. Y tiene que haber un instrumento que mide liderazgo y otro instrumento que mide la gestión integrada. Ahí que dentro del cuestionario tenga diferentes partes, así como lo que vimos en el anterior, se acepta, pero aquí se pierde. Veamos qué más dice en este caso. Instrumento número 2, autopercepción de los gerentes. Este instrumento consta de 3 bloques. En el primero se consignan datos personales del gerente, la percepción de sus habilidades y características del grupo o equipo que lidera. El segundo bloque se le plantea los mismos escenarios de liderazgo del instrumento 1, pero las respuestas están expresadas en primera persona, de tal modo que él identifique su propia actuación. Análogamente, el tercer bloque es de una autopercepción de su estilo de liderazgo. Es decir, voy a preguntarle al gerente qué tal lidera. Normalmente todo líder que maneja un liderazgo que no funciona, ni siquiera se da cuenta de ello hasta que salen los resultados del fracaso de la empresa. Ahí realmente yo, en esta última, parecía más, desde el momento que se leyó, parecía más interesante, pero cuando lo vamos leyendo se va haciendo más complicada. Y esa no es la razón de una investigación. Una tesis de comienzo a final debe ser entendible, manejable, y debe transmitir lo que el estudio dice, no causar confusión, pero acá dijo, aquí decía, pero este dato, este otro no. Ahí perderíamos la razón del estudio. ¿Por qué hemos hablado de la confiabilidad? El alfa de Cronbach, acá lo estamos volviendo a colocar. El alfa de Cronbach tiene características muy interesantes, pero solo nos da la confiabilidad. Pero la tabla del Q de Richardson, que está aquí, mire, aquí también está, y es otro formato, nos dice, según el coeficiente, en dónde se encuentra. Mire, acá el 6.54 está aquí, es confiable. No es muy confiable, solo es confiable. Pues aquí tengo otras características. Miren, aquí está procesado a través del SPS. Esto les voy a enseñar a hacer en el taller de la otra semana. Notamos puro taller SPS. Por eso que a ustedes se les dio la versión para que ustedes descarguen en sus máquinas, lo tengan lista. Yo les voy a pasar en el módulo del día, antes del día miércoles, la base de datos. Les voy a mandar 5 preguntas. Lo van a completar ustedes, lo van a tener que descargar en su máquina, listas para decirles si ustedes van a ir llenando, completando, pero ya van a tener la base de datos. Entonces, jóvenes, a chambear, pero ahí tenemos cómo vamos a aplicar la fiabilidad a través del alfa de Cronbach a los dos instrumentos y vamos a analizarlo en función a la tabla. Ahí van a ver que es mucho más sencillo. Ahora, ya hablamos de la fiabilidad o confiabilidad, que es lo mismo. Y habíamos dicho que eso era la parte tecnológica, la parte del soporte, la fórmula, el software. Pero cuando hablamos de la otra comprobación es la validez. Y la validez no lo da un sistema informático, lo dan los jueces expertos. Los jueces expertos, ¿qué van a medir? Van a medir si es válido el contenido de las preguntas, si es válido la forma, cómo elaboraste la pregunta, es decir, que tenga sentido, que sea entendible, que sea comprensible. Y si es válido las palabras que conforman la pregunta, es decir, que la pregunta en sí sea comprensible a la interpretación del que va a responderla. 3 validez, 3 características distintas: contenido, forma y fondo. Este es el que les dije hace ratos, el juicio de expertos. Fíjense que el anexo número 8 es un dato estable que usted lo puede copiar y lo puede aplicar. Sencillamente pone sus datos de usted, pone la institución donde labora y, ojo, acá estamos hablando del experto. Acá pone los datos del experto, la institución donde labora el experto, el título de su estudio y coloca los datos del autor del instrumento, que vendría a ser el autor o investigador del estudio. Y aquí el experto que va a analizar si es que las preguntas, porque usted le va a entregar junto a este juicio de expertos 3 documentos. La matriz de consistencia, donde están los problemas, los objetivos, las hipótesis, las variables, las dimensiones, la escala de medición, la población y muestra. Eso está en un solo cuadrito. Se le va a acompañar la matriz de consistencia, el instrumento que él va a evaluar a través de esta hojita y este juicio de expertos. Él va a analizar en función a las preguntas si son claras, son objetivas, están actualizadas, están bien organizadas, son suficientes en teoría, cumplen la intencionalidad del estudio a través del objetivo, es consistente, es coherente y tiene una metodología de desarrollo. Ahí colocará sus X o sus vistos en deficiente, malo, regular, bueno, muy bueno. Se suma cada uno de ellos y se divide entre 10 y sale el porcentaje.
Por lo tanto, iremos, el promedio de valoración es 50%, tiene que volver a hacerlo, 60%, tiene que volver a hacerlo, 70%, tiene que reestructurarlo. A partir del 90% es adecuado, lo dejas tal cual. Y eso es lo que se puso en el cuadro, se recuerda donde en el caso de mi persona, yo validé el 95%. Entonces, esto se aplica a cada persona, se guarda ese documento cómodo, se saca un escaneado y se envía a la asesoría. El día que te pidan imprimir tu documento para que quede en la biblioteca o ponerlo en formato digital para que vaya al repositorio, ahí tienes que escanear este documento que está firmado y sellado por tu experto. ¿Se recuerdan que también vimos en una parte que decía que el juez experto tenía un premio binomial? Ya, ¿eso qué pasa? En algunas universidades le es suficiente el cuadrito donde tú citas que tiene el 90%, 95% del otro experto, 98% del experto. Con eso es suficiente para algunas universidades, para otras te dicen, no, no es suficiente. Aplícale la prueba binomial a esos expertos. Entonces, ¿qué haces? Miren, acá está, expertos. En este caso está considerando para 8 expertos, porque en esta universidad, para este trabajo, se pidió 8 expertos. En estos 8 expertos, ¿qué vas a considerar? Miren, acá me dice, el cálculo de la prueba. Sí es 1, no es 0. El experto en este caso, ¿qué dijo de la claridad de esta línea, de esta fila? ¿Qué dijo de la claridad? Si está dentro de bueno y muy bueno, será favorable, 1. Pero si marcó entre deficiente, malo, regular, será 0. Entonces tendríamos, el primer experto es el caso, yo fui la primera experta, la doctora Eva Castañeda, yo puse en claridad, marqué en regular. Entonces será, en este caso, 0. En objetividad, ¿qué puse como primer experto? En objetividad yo le puse en malo, entonces será 0. Y así, esta primera columna corresponde a mi opinión en relación a lo que se consideró aquí. Ojo, yo como experta solo voy a llenar esta, la del anexo número 8. Esta, la del validez del instrumento, lo hace el investigador. Va a chequear y va a colocar acá los valores. Es su cálculo de él, su chambita de él. Va a colocar acá 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, y así para cada uno de ellos. Y al final, esta fila les va a dar un valor. Suma entre y les va a dar una prueba exacta. Y tenemos una totalidad. Entonces, acá está la operacionalización, fórmula. El total de los datos entre el valor medio menos el valor factorial y le va a dar un cálculo exacto. Y ese valor, ya sabemos, como siempre lo hemos manifestado, de 0,5, cuando más se acerca a 0, no es válido. De 0,05 a 1, mientras más se acerca a 1, es más confiable o más válido en este caso. La cosa es, tiene mayor validez. Entonces, ahí está la prueba binomial. ¿Es suficiente con esta? Sí, pero si le piden completar la P binomial es porque este instrumento se va a trasladar aquí y se va a aplicar esta forma. Interesante, ¿no? Es decir, sí o sí, no es que yo haga cualquier pregunta o elabore cualquier instrumento. No. Usted tiene que cumplir 2 exquisiteces. 1, jueces expertos del área, porque estos expertos tienen que ser de tu carrera. Es decir, si en tu caso, en este ejemplo, si es el clima organizacional, tiene que ser un doctor en administración o un doctor en el área que corresponde. Y desempeño laboral tiene que ser de ese área, no puede ser de otro. Entonces, ese experto tiene que ser muy colindante al área o al ámbito de investigación. Seguimos entonces. Fíjese, aquí tenemos los modelos de encuestas a través del modelo online. ¿Qué beneficios tiene el modelo de encuestas en el online? Cuando usted se registra, hace su instrumento, le sale listo para que usted comience a trabajar. Mire, acá está. Insertar elemento. Usted coloca la pregunta y define qué tipo de pregunta es. Pregunta dicotómica, preguntas abiertas, preguntas cerradas, de clasificación, de matriz, etc. Usted va creando y solito se va dando la encuesta. Es muy bonita la encuesta, es muy práctica y sencillamente cuando las personas van haciendo la encuesta, van saliendo, miren, los datos en un Excel. Usted solamente descarga el Excel y ya lo tiene listo para que lo pase al SPS. Este es, digamos, el sistema online moderno, práctico, sencillo. Y también el clásico, que ya cuando regresemos a la normalidad, seguramente que volverá a retomarse, que es el impreso que se tiene que dar de mano en mano y se recoge de mano en mano. Ahí están las diferencias. Tenemos consultas entonces, jóvenes, y ahí sí ya pasamos a otros puntos adicionales. En el análisis de datos, ¿qué características debemos considerar? Primero, o en todo caso podemos ir avanzando el SPS del instrumento, porque es parte también de lo de hoy día.
El análisis de datos definitivamente es un elemento imprescindible cuando uno elabora el instrumento. El número de instrumentos lo define usted como investigador. Recuerdan que habíamos hecho la crítica a una de las tesis de modelo en la cual habíamos dicho, no podemos autoevaluarnos, no podemos marcar que sí soy eficiente, que sí cumplo la norma. No. Determinado la característica del instrumento, tengo que definir cuál es el instrumento que definitivamente va a medir la variable en un sistema bastante objetivo. El número mínimo de muestras. Bueno, hay muestras hasta de 8 o 10. Pero esos son para otro tipo de estadístico, tiene sus características, no son tan confiables, pero se aceptan. Pero diré que no para el campo de la administración, así que no se alegren. Normalmente los números mínimos de muestra que son de 10, de 15, de 8, es para estudios experimentales del área de salud. En el caso de los administradores, todos son poblaciones finitas, todos son características amplias que van de 60, 80, 90 más. El número de preguntas, póngase usted en el lugar del encuestado o del entrevistado. Si le dan un cuestionario con 100 preguntas, definitivamente no le va a dar tiempo para completarlo. Hará la mitad, hará la otra mitad, hará la mitad bien, la mitad lo completará al azar. Entonces, un número adecuado es entre 20 y 30 preguntas. 10 preguntas no. De 20 a 30 preguntas por variable es muy adecuado. Considerando que hacemos un juego de vista. ¿Por qué? Muchas veces colocamos datos generales y no los contamos. Contamos recién las preguntas que miden la variable, no los datos generales. Entonces, si las preguntas que miden la variable son 20 y las generales van sumando, se hacen 30, entonces es suficiente. El tipo de pregunta, usted lo define. Como usted ha visto, las preguntas cerradas tienen sus ventajas porque le permite a usted tener las características de información sin extenderse ni hacerse un mundo porque le llega más y más y más información y a usted lo compromete por ética a ampliar su estudio y nunca lo termina. Entonces, digamos que las preguntas cerradas son interesantes, son clásicas, son bastante directas y las preguntas semi-abiertas o semi-cerradas, como quiera decir usted, son las más conocidas. Le dice contesta alternativa A, B, C, D y abajo pone otros especificar. Entonces, usted lo define. Ahora, las preguntas completamente abiertas no son buenas. Colocar en cada pregunta, indique usted qué piensa. No, a las personas cuando aplican un instrumento no les gusta pensar, porque tendrían que darse un tiempo para leer, entender la pregunta, interpretarla y recién comenzar a colocarlo. Es como un examen. Y efectivamente nadie quiere dar un examen en el tema de trabajo de otro. Lo que quiere es solamente que sea muy directo, ¿no? Ahí está la pregunta y observo las opciones de respuesta y marco con tranquilidad. Entonces, sí sería dable, sí sería adecuado, pero como les digo, preguntas abiertas no representaría un nivel de trabajo adecuado. Las imágenes como datos. ¿Cuándo colocamos imágenes? Las imágenes como datos son adecuadas más que todo si utilizamos la técnica del documental, en la cual el instrumento es el análisis de documentos. Ahí sí podemos transcribir los datos en imágenes expresadas en gráficas, en pictogramas, en flujogramas, vamos a ver, en polígonos o en histogramas, es decir, ya depende de las características del investigador, pero sí es dable si se acepta en función al estudio. Por ejemplo, un índice de variabilidad se expresa en un pictograma del país o del departamento de la región. Un tema de crecimiento de los impuestos aduaneros o de los Incoterms como normas para exportación también son pictogramas. Entonces ahí lo definimos, como le digo, tiene características que ustedes van a considerar. Ahora sí, vayamos un poquito a nuestro SPS para que vean que va a trabajar la siguiente fecha. Voy a abrir el SPS. Todos ustedes están viendo, ¿no? Giovanna, ¿me confirma, por favor? ¿Están viendo el formato? Sí, doctora, se observa. Regio, ahora sí. Ahí está viendo el soporte, un momentito. Ya con esto ya me doy la certeza que para la fecha del miércoles que nos vemos la otra semana, por favor elaboren por lo menos 5 preguntitas para cada variable. Elijan al azar 2 variables que tengan un cierto grado de coherencia para que podamos trabajar y ustedes vean en el momento del taller cómo salen los resultados, cómo se analizan los resultados. No es suficiente ver, es hacer. Haciendo, viendo, definitivamente el nivel de aprendizaje se hace mucho más interesante.
un ratito, el SPS siempre demora un poquitito en cargar. Las versiones son indistintas, jóvenes, no se preocupen. Desde la versión 19, que era la más comercial, se ha mantenido, digamos, la estructura base. No cambia. Lo que ha cambiado es el diseño y el estilo. Ahorita ya estamos en la 27. Entonces, son características que ya repercuten en un mayor dominio y análisis. Es como ustedes. Se compran un celular de última generación, pero utilizan todas las funciones, no utilizan solamente las clásicas. Entonces, ¿para qué tanto equipo? Igual pasa en el SPS. La versión clásica desde la 12, la 15, la 16 y la 19 son las más clásicas, tiene todo, muy interesante, pero las modernas tienen estilo, diseño para aquel que conoce un poco más. Entonces, ahí están las diferencias. Ahora sí, ya está abriendo un momentito. Ya, ahí está. Siempre le va a salir primero esa vista. Y de ahí les va a salir dos pantallas. Si cuando instalan su programa no les sale las dos pantallas, tienen que volver a hacerlo, porque estaría errado. Las dos corren de la par. Es como un código binario. Una te permite los datos y otra te permite la respuesta de los datos. Doctora, disculpe, ¿podría ampliar la pantalla? ¿Ahí está bien? Sí, se ve mejor. Ok. Perfecto, gracias. Ustedes cuando están en el SPS, que es el software que también la universidad, la UNAT, la Universidad Nacional Antuandina de Tarma les ha facilitado para que puedan descargar, ustedes van a ver cuando abren el programa y van a comenzar aquí, nuevo conjunto de datos, y van a considerar abrir. Miren, ahí está lo que les decía, las dos vistas. Están en la parte inferior. Vista de datos, que tiene como característica la numeración en la primera columna, y en la primera fila dice var, ¿sí? Que corresponde a variable. Y la otra vista, que es la vista de variables, en la cual también está la numeración, y está en los encabezados nombre, tipo, anchura, decimal, etiqueta, etc. ¿Cuál es la diferencia? En la vista de variables, vamos a colocar acá la pregunta. Por ejemplo, vamos a considerar al azar, pero vamos a tener que darle forma. Vamos a poner acá que esta pregunta corresponde a datos generales. No puedo dejarle un espacio porque el sistema no me lo permite. Es decir, en mi caso, yo siempre coloco así. Le pongo subrayita abajo, datos generales, pregunta 1. No, la pregunta la pongo al final. Voy a poner acá género. Género. Y esta viene a ser la pregunta 1. Automáticamente se va a cargar, miren. Un ratito. ¿Qué es lo que puse? Es datos generales. Dejé un espacio seguramente, género 01. Ya está. Ahora sí. Seguramente que un espacio que el sistema lo reconoció como vacío. Como ustedes se dan cuenta, automáticamente se dieron opciones. Ahora yo tengo que cambiarlo. ¿Qué habíamos dicho que el tema de género, qué opciones tenía? Vamos a poner aquí género. Que la pregunta que indica el cuestionario. Los valores del género sabemos que es 1. En el caso yo estoy colocando 1. Ustedes podrían colocar 0 y 1. Yo estoy colocando 1 y 2. 1, voy a poner masculino. 2, femenino. Ya está. Añadir. Y pongo aceptar. Me está indicando que tengo otras opciones. Fíjense, tengo tipo numérico, lo dejo tal cual, no hay inconveniente. La anchura lo voy a ampliar un poquito, lo voy a dejar en 10. Los decimales los voy a cambiar, porque si yo me doy cuenta cuando tengo aquí, mire, me sale con decimal y yo quiero un número entero. Entonces voy a colocar aquí, voy a quitar los decimales y voy a ponerle en 0. Automáticamente ya me da el valor entero. Masculino 1, femenino 2. Perdidos es cuando la persona no contestó en algunas de las encuestas esta información, lo dejó en blanco. Por eso la idea para evitar sesgar y manipular la información es que esté todo completo. En el caso de columna, voy a considerarlo ampliarlo. ¿Por qué? Miren, si yo me voy aquí a vista de datos, me sale el título. La primera variable está dado en la pregunta datos del género, ¿sí? Pero miren que está apiñadito, entonces yo lo voy a ampliar aquí. La columna quiero que esté más amplia, voy a dejarlo en 15. Ya está. Ahora sí me voy a ver la otra. Ahora sí, está completamente visible. Alineación, yo quiero que cuando me salgan mis figuras, mis gráficas y mi tabla salga centradito. Lo voy a poner centrado. Medida, lo voy a dejar desconocido. No, no lo voy a dejar desconocido porque ya sé qué cosa es.
Cuando habíamos dicho que eran letras, ¿qué variable era? Cualitativa, pero no era ordinal, porque no había un orden de que voy a hacer hoy día masculino y después cuando me anime me cambio femenino, sentido inverso. No, es solamente nombrarlo. Entonces es cualitativa nominal. Ya está. Y el otro lo dejo tal cual. Vamos a hacer una pregunta más para que usted vea la diferencia. Voy a poner datos generales. Tiempo de servicios. No lo coloco todo completo, solamente para guiarme. Y voy a poner pregunta 2. Automáticamente se va a cargar. Ahora sí, aquí en la pregunta voy a poner ¿cuál es su tiempo de servicio? Esto se sobreentiende que lo estoy copiando del instrumento. Ahora me faltan los valores. ¿Qué opciones podrían ser para mi trabajador del área de ventas? Valor 1 podría ser que está laborando de 0 a 3 meses. ¿Sí? Puede ser una opción, es nuevecito todavía. La segunda opción, de 3 meses a 6 meses. La tercera opción, de 6 meses a 1 año. La cuarta opción sería de 1 a 3 años. La 5 sería de 3 a 5 años. Un ratito. Aquí estoy. Ahí, miren, ¿por qué me bloqueó? Porque ya había enumerado el número 4. Esto tendría que ser el número 5. Ahora sí. Y la última opción, valor 6, sería de más de 5 años. Aquí sí, observación, se respetan la tildación a pesar que es mayúscula. Ahora sí, ya lo tengo listo. Pero miren, sigue estando en decimal. ¿Por qué? Porque no lo he cambiado. Tengo que acá simplificar. Ya está, 0. Aquí también lo aumento, 10. O también lo puedo copiar, miren. Pongo copiar y ya está. Tengo las dos opciones. Igualito que el anterior, centrado. Ahora, ¿cuál es su medida? Aquí son números, no son letras. Es cuantitativa. En el SPS las cuantitativas no están expresadas como las cualitativas en ordinal y nominal. Solo están ubicadas en escala. Es decir, toda variable que es números es escala. Ahora sí, y así voy completando la información. Ahora, ¿qué más nos falta? Como ustedes se dan cuenta, aquí yo voy a llenar todas las preguntas. Si tengo en mi cuestionario 30 preguntas, acá tendré 30 filas. Aquí codifico, por ejemplo, pregunta, dimensión, factor crítico, pregunta, emprendimiento por necesidad, pregunta, pero acá van las preguntas que estén en el cuestionario, las 30 preguntas. Aquí va cómo yo lo organizo para entenderme. Y ahorita les voy a decir cuál es la lógica del entendimiento de registrar y no ponerlo 1, 2, 3. Y aquí va, como les digo, el nombre de la pregunta y aquí van los valores que es lo que toma tiempo llenarlo. Por eso es que trabajar una base toma tiempo. Más que todo, no solamente la parte de las variables, sino también la parte de los datos. Aquí solamente ingresé las dos primeras preguntas, en las cuales por el encabezado yo sé, por acá nunca me sale la pregunta, me sale lo que yo codifiqué para acordarme. Aquí yo sé que esta primera es dato general, género, dato general, tiempo. Y acá me dice, miren, tiempo. Y acá cuando yo lo señalo, en la etiqueta me sale cuál es la pregunta que corresponde. ¿Se dan cuenta? Ahora, a diferencia de la vista de variables donde cada línea era una pregunta, en la vista de datos cada línea es una persona. Es decir, acá yo puedo considerar que la primera persona me indicó como variable 1, esta me indicó 2, acá hay una vacía, esta es una, vamos a considerar 20 personas. Acá me faltó 1. Miren, vamos a ver que yo me equivoqué y puse 3. Tiempo de servicio, acuérdense que teníamos 6 opciones. Voy a considerar varias, ¿ya? Vamos a sacar 1, acá voy a poner 1, acá voy a poner 2, acá voy a poner 3, 4, 5, 6, voy a poner variable 6, variable 5, aquí me faltó 1, voy a poner 4, y voy a poner 7, vamos a ver, 5 y 2, ya está. Cuando yo coloco los datos, me es más sencillo ver números, pero yo tengo que verificar antes de procesar si están correctos los números. ¿Cómo hago eso? En la parte superior, como ustedes pueden observar, hay varias figuritas. Hay una de ellas que me transmite la información en dos opciones, número
y letra A. Selecciono aquí y miren, automáticamente me manda la opción. Ahora, ¿qué es lo que me faltaría? Corregir la que es un dato atípico o es, digamos, el valor que salta, que está errado, porque acá me dice masculino, femenino, acá me dice 3. Pues aquí lo voy a cambiar. Voy a ponerle 2. Ya está, lo cambié. Y aquí también me dice de 0 a 3 meses, etcétera, etcétera. Y acá me dice 7. No existe 7. Entonces le pongo 5. Ahora, también me toca la opción que si yo quiero saber qué opciones tengo, aquí le pongo al costadito, miren, y me sale. Ahí están todas. Entonces yo voy a elegir, si el caso, esta. Ya está. Ahora, cuando yo me equivoco un dato, no es que yo lo invente. Ahorita estamos en tema de simulación. Usted lo que hace es coger su cuestionario, es decir, su encuesta, y ubica. ¿Quién era el encuestado número 17? Verifico qué puso en esta pregunta y recién lo modifico. Por eso que usted tiene la encuesta que es confidencial. No tiene nombres, pero usted lo codificó del 1 al 90, según el número de muestra, y en función a eso va llenando dato por dato. Cuando se equivoca, regresa esa línea que está indicada como el encuestado 17, el encuestado 18, el encuestado 6, y verifica las características. Ahora, no es solamente que se coloque por un tema de estrategia, que yo le transmito a ustedes, por un tema de orden, el colocar así, simplificado con las subrayitas, sino que cuando procedemos a hacer el análisis de los estadísticos descriptivos para las tablitas y las gráficas que conocemos, requerimos, mire, conocer qué cosa es. Entonces, aquí yo puedo elegir con tranquilidad las dos preguntas, pongo el estadístico, en este caso no me pide ni media, ni mediana, ni variación, ni nada de eso, que son la media tendencia central, sino lo que yo quiero es la gráfica. Voy a poner gráfica de barras y voy a poner aceptar. En este caso me va a salir, miren, me dice, tengo 20 personas, frecuencia total 20 personas o 20 encuestados, 10 eligieron masculino, 10 eligieron femenino, equivale al 50% masculino, 50% femenino. Total 100%, no hay datos perdidos. Acá me lo generaliza, me dice en género, tengo 20 preguntas que responden a la pregunta ¿cuál es el tiempo de servicios? Perdidos no hay ninguno. ¿Cuál es el tiempo de servicios? Acá está. De 0 a 3 meses tenemos 2 personas que equivalen al 10%, de 3 a 6 meses 3 personas que equivalen al 15%, 1. Y si yo analizo, que es lo que me pide también una tesis, yo tendría que resaltar lo más alto, es decir, se observa en la tabla número tanto que 6 de 20, que equivale al 30%, tienen entre 3 a 5 años y más de 5 años respectivamente. A diferencia de solo 1 de 20, que equivale al 5%, que tiene entre 6 meses a 1 año. Es decir, resalto lo más alto y lo más bajo. Y acá están las gráficas. Miren. Estas gráficas se pueden pulir, claro que sí. Yo les voy a enseñar cómo cambiarlas, cómo mejorarlas, cómo adaptarlas. Miren acá un ejemplito chiquito nomás para esta. Para que vengan todos entusiasmados ese día que nos vemos el día miércoles con su SPS para trasladar su información. Miren, ¿qué es lo que he hecho? Vuelvo a repetir. Esto es lo que me da el sistema. Me da un formato clásico, bastante sencillo, pero yo quiero algo mejorcito. Entonces, le doy doble clic. Y aquí, de tantas opciones, voy a elegir la que está al costado de la que aparece tiro al blanco. Ahí está. Me da otra opción más. Automáticamente me está cargando la frecuencia. 2 de 20 personas, tiene de 6 a 3 meses, etc. Pero yo quiero que esté algo más, entonces voy a elegir porcentaje y lo subo. Ahora sí me va a dar tanto el número como el porcentaje, que es más sencillo y que la gráfica transmite más. Pero ¿en dónde la voy a ubicar? La voy a ubicar aquí, en personalizado. En el centro no es tan correcto ubicar un dato, lo voy a colocar en la parte superior. Ahora sí, voy a poner aplicar. Y miren cómo automáticamente me sale el número y el porcentaje de personas quienes eligieron entre 0 y 3 meses en cada instrumento. Ahora, todavía puedo hacer algo más. Voy a cerrar aquí y me voy aquí. Yo puedo manifestar que necesito resaltar aquellas que tienen mayor, digamos, valor. En este caso voy a elegir las de columna. Todas están sombreadas con una línea amarilla, pero yo voy a elegir solamente aquí. Voy a darle doble clic a esta columna y voy a elegir que las que tienen mayor valor las voy a poner en azul. Ahí está. Esta también porque tiene un valor. Y las que tienen menor valor, como riesgo, la voy a poner quizás en un color, puede ser rojo, ¿sí? Y las otras, a mi criterio, las puedo dejar así o las puedo poner en otro tono, que son un verde.
Pero si le coloco un azul al valor más alto, un rojo al valor de riesgo y un verde, es el caso, al valor clásico o intermedio, tengo que manejar la misma lógica para todos los instrumentos, ¿sí? Entonces, aquí cierro y ya tengo mi gráfica lista para copiarla y pegarla. Miren, qué interesante. Digamos que ya la personalicé y eso es práctico. Ahora solamente me faltaría copiar y pegar en mi instrumento. Ahora, algo más todavía. Miren, cuando tengo esta figura, esta es la otra pantalla, la de resultados. Pero yo me tengo que ir, cuando pongo el pie me sale resultados y sin título. Me voy nuevamente al sin título, que es donde yo voy a procesar la información nuevamente. Todo se hace aquí. El otro automáticamente te da los resultados. Entonces, imagínense que yo ya tengo estas dos tablas y antes de ponerlas por separado, es decir, antes de publicar tabla número 1, género, tabla número 2, ¿cuál es el tiempo de servicios? Yo podría, de forma mucho más interesante, considerar esto. Analizar. Estadístico descriptivos, tablitas cruzadas. Ahora sí, voy a poner que el género, que tiene dos opciones, está como fila y el tiempo de servicio está como columna. Les voy a enseñar las dos, la que es fila, columna, columna, fila. A mi criterio, la que sale mejor es la segunda opción, que ahorita la voy a pasar a demostrar después de esta. Entonces voy a poner aquí, aceptar. Miren, aquí me está diciendo, de los trabajadores que tienen de 0 a 3 meses, hay un varón y una dama. ¿Quiénes están más? Miren, los que tienen de 3 a 5 años, 6 son femeninos. Las que tienen más de 5 años son todos masculinos. Miren, es más interesante y más, digamos, transmite más una tabla cruzada. Ahora veamos el otro formato. Regresemos a la de datos. Aquí, analizar, estadísticos predictivos, tablas cruzadas, y voy a hacer lo contrario, pero tengo que mandarlo hacia la base. Miren, lo mando para allá. Ahora sí, elijo género y lo pongo en columna y elijo tiempo y servicio y lo pongo en fila. Ahora sí, a aceptar. Para ustedes, ¿cuál les parece más interesante? ¿Esta, la primera opción o la segunda opción? La segunda opción es más visible, es más claro y transmite más que esta que está de tira. Esta es más compleja para interpretarla que esta que es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque el número de columnas me hace la gráfica más centrada, más concretizada en el centro. Ahora, usted mira, profesora, pero yo también quería la gráfica. Entonces, en ese caso, mírense, si yo me voy a la vista de datos, que es esta, y quiero poner la gráfica, no me va a salir. Miren, no hay opción para la gráfica. En este caso voy a mostrar la gráfica de barras agrupadas, que es muy distinta. Esta es barras agrupadas, no es gráfica de barras, porque aquí no hay. Miren, vamos a ver todas. No hay aquí, no hay aquí, no hay aquí, tampoco aquí, acá menos, y aquí tampoco. ¿Sí? Entonces, solo tengo la opción de barras agrupadas. Voy a poner aceptar. Me da esta. Pero miren que me da combinadas. 2, 2, 1, 2, 2. Aquí me está diciendo que esta gráfica corresponde de 0 a 3 meses. Acá lo que nos faltaría son los números. Pero efectivamente me da una gráfica distinta a la que yo podría trabajarlo aquí. Miren, vamos a ver acá. Estoy en esta tablita. Le doy 2 clics y se pone en negro. Miren, ahora sí. La diferencia es que aquí tendría que recortar esta columna porque eso me va a salir así. Miren, voy a poner acá, crear gráfico, barras, puntos, líneas, área circular. Voy a poner barras. Miren, esta es la gráfica de barras que ahorita se ha creado cuando lo hicimos y lo colocamos 2 clics dentro de la gráfica. Me sale la leyenda, me sale género masculino, me sale género femenino, pero no me ayuda mucho. Veamos con esta opción. Esta es esta, veamos con esta, la misma. Crear gráfico, barras. Miren, me pone lo que está en esta columna, en la leyenda, y al otro lado me da la otra característica. Se hace un poco más compleja. Por eso le decía, en este caso, cuando quiero hacer ese punto, tendría que poner 2 clics y simplificar mi gráfica. Esta se va, esta de acá se va. Y ahora sí, es más sencillo poder, ahora sí, vamos a ponerla 2 veces. Se fue. Ahora sí,
Vamos a ver, crear gráfico de barras. Miren, se hace mucho más concreto. Ya no me da tanto como la otra. Pero efectivamente, como les digo, acá son opciones que ustedes consideren. Puedo aquí colocar mi gráfica de puntos, que es la gráfica de la nube, miren. Por eso les digo, tienen opciones. Aquí les da más opciones, pero sí, ¿cuál es? Crear gráfica. Crear gráfica de líneas. Yo le digo, usted define. Hay varias opciones, varios puntos, pero usted ha visto en esta primera indicación cómo puede, a través de su SPS, trabajar la información de forma sencilla y práctica. Entonces, aquí tiene usted su vista de resultados y en la otra tiene su vista de datos. Ahora, un elemento importante que ustedes tienen que saberlo antes de cerrar esta partecita del taller, que vendría a ser como un adelanto de lo que vamos a trabajar el día miércoles. Cuando usted guarda la información, si usted guarda solamente esta y la otra la cierra, ya perdió todos los resultados que trabajó. Bueno, eso es cierto, porque lo podría volver a hacer. El asunto es cuando usted guarda solo esta, la de resultados, y no guarda la otra. No va a poder recuperarla, va a tener que volver a meter todas las variables, codificar, poner los valores y va a ser un mundo. En cambio, usted tiene que guardarlas independientemente. Vamos a hacer eso. Vamos a poner aquí archivo, guardar como, y aquí viene una clave para que les salga o también se pierda la información. Fíjense, por defecto siempre les va a guardar en el desktop, en la memoria de la computadora. Ya no lo va a encontrar. Y va a colocar aquí, que la va a guardar en escritorio. Y ahí lo puede cambiar a documento, como quiera. Ahí está, escritorio. Y nómbrela, póngale ahí. Nombre el archivo, taller. Vamos a poner acá, taller, miércoles. 2 preguntas, ¿sí? Para acordar. Ahí está. Lo demás tal cual no lo cambie y pone guardar. Ya guardamos la de variables. Ahora nos falta guardar la de resultados. Ahora sí, miren. Archivo, guardar como. Igual me sale desktop. Voy a poner escritorio. Y voy a poner acá resultado, está correcto. Resultado, taller. 2 preguntas. Aquí si lo pongo igual, no hay nada que cambiar y le pongo guardar. Ahora sí, con total tranquilidad, puedo cerrar aquí y puedo cerrar aquí. Y si yo me voy, vamos a cerrar esta lista, voy a cerrar también aquí. Miren, acá está. Taller, miércoles, preguntas, resultados, taller. Vamos a hacer la prueba. Si yo abro solamente la de resultados, solo baja los resultados. Y no va a aparecer nunca la de los datos de las variables, por más que usted la busque, porque solo le va a mostrar esto. Mire, le hace la ilusión que le va a dar la otra vista, pero no, solo le da los resultados. Ahora usted donde busque, no va a encontrar, mire, le da una vista blanquita, nuevecita, como para decirle, tiene los resultados, ahora comience a trabajar los datos. Le da trabajo blanco. Ahí tendría que volver a crearlo, ¿se da cuenta? Ahora, si yo cierro esto, voy a poner ese a guardar, no. Ahora voy a poner la de las preguntas, donde estaban las variables. Ahorita va a abrir, un momento. Para que se demore un poquito, ahí está, ya está viendo. Estamos considerando solo la de las variables con las preguntas. Vamos a ver qué sale. Ahí sí, miren. Me da las variables, me da las 2 vistas como siempre, pero la de resultados me lo da limpiecito, para que usted vuelva a procesar. Pero como le digo, esta es más sencilla porque ya tengo los datos. Ya volvería a hacer lo que quiero, ¿no? El asunto es cuando solamente guardo la de resultados y no guardo la de variables. Y tendría que volver a hacer todo esto. Y esto es bastante. Por acá tendría que llenar, de vez en cuando se llena hasta 300 líneas, cada una de las columnas. Entonces es bastante trabajo. Entonces, jóvenes, ahí está. Voy a poner ahí, no guardar. Ahora sí, nos vamos a nuestra sesión. Voy a subir aquí un ratito. Ya está. Ya estamos por finalizar y voy a poner dejar de compartir. Ahora sí,
Díganme ustedes, ¿les gustó todo lo que trabajamos? ¿Preguntas, por favor? Bien, doctora. Vamos a iniciar con la ronda de preguntas. A ver, la primera pregunta es de Yosimar Huatuco Cuestas. El cuestionario debe cumplir dos requisitos, validez y viabilidad. ¿Esto se tiene que realizar antes de aplicar la encuesta? Claro que sí, Yosimar, porque de otra forma cometería usted, digamos, el error de que después de que lo aplique, salten a relucir que no está bien construida la pregunta, que la pregunta no es válida y que tiene muchos errores en la interpretación. Y eso seguramente el juez experto lo hubiera identificado con anticipación. Ahora, si es que le sale a usted que la validez o viabilidad en el caso del alfa de Cronbach es bajo y no lo verifica antes de, tendría usted que ampliar el número de preguntas o ampliar el número de elementos de su muestra. Digamos que estas dos características, la validez por el juez experto y la fiabilidad a través del software, que es del alfa de Cronbach, le permite a usted tener la certeza que el instrumento que va a aplicar sí va a cumplir el objetivo que usted pretende. Es decir, va a medir las variables en la verdadera medida que usted desea. Bien, doctora. La siguiente interrogante de Bruno. ¿Me podría decir cómo diferenciar una variable correlacional de una variable de influencia? Claro que sí. Bruno, cuando tú tienes estos tipos de variables, entra tu nivel de conocimiento de la variable. Por eso que es requisito indispensable que tú conozcas la variable en su verdadera medida. La conozcas definida conceptualmente y la conozcas definida operacionalmente. Solo así para ti va a ser claro si la relación que pretendes establecer es correcta, porque una de ellas no se relaciona con la otra. Es decir, no hay un orden, quién se presenta primera, quién se presenta segunda, porque la teoría te lo dice. En cambio, cuando hablamos de influencia, la variable te transmite que definitivamente una afecta a la otra, una influye a la otra. Por ejemplo, pregunta, ¿la asistencia se relaciona con que apruebes un curso o la asistencia influye en que apruebes un curso porque, bueno, tiene los conocimientos producto de la asistencia? En este caso, ¿qué sería? ¿La asistencia se relaciona con el conocimiento de tu curso para aprobar o influye en el conocimiento para que apruebes el curso? Si te das cuenta, Bruno, definitivamente la naturaleza de la variable te da la respuesta. No puede ser relación, es influencia. Si tú asistes, conoces lo que se da en la clase, por lo tanto tienes mayor probabilidad de aprobar. Si no asistes, definitivamente las características serán distintas. Y el resultado indicará eso, que sí influye. Gracias, doctora. Otra pregunta de Yosimar. ¿Se debe realizar un instrumento por cada variable, un número aproximado de 20? ¿Esto depende de los indicadores? Claro que sí, Yosimar. Cada indicador se va a reflejar en una o dos preguntas. ¿Por qué? Porque una pregunta no puede ser, digamos, no puede buscar dos respuestas al mismo tiempo. Si se da el indicador de esa forma, te tocaría abrir el indicador en dos opciones. Pero sí, van proporcionalmente en número. Bien, doctora. No tenemos más interrogantes. Esperamos unos segunditos, por favor, para... Claro que sí. Por favor, doctora. Bien, mientras van formulando sus últimas interrogantes, queremos indicarles que el siguiente taller se va a realizar el día miércoles 23, de 5 a 7 de la noche, si es que los vamos a esperar. A ver, ¿alguna otra interrogante, por favor? Bueno, acá hay una interrogante. Bueno, no. Bueno, también se les está recordando registrar, por favor, su asistencia a todas aquellas personas que han ingresado. A ver, ¿alguna otra interrogante, por favor, a todos los participantes? Muy buenas noches, participantes del curso Taller de Estadística e Investigación para Administradores. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Recordar básicamente que para la próxima semana traigan instalado en su computadora el SPS 1, 2, se va a compartir por link, por correo, por Drive,
el tema de los datos que tienen que ir trabajando para su próximo taller y tengan pues un mejor desempeño y una mejor actividad efectiva de este curso taller. Muchas gracias, señores. No se olviden, va a llegar por el correo los datos, instalar el CPS en sus computadoras y empezar a trabajar con los datos. Va a llegar hasta los posicionadores de datos, la pequeña encuesta y todo lo demás. Muchas gracias, señores. ¿Alguna Gracias. apreciación más, doctora Elba? No ninguna. Muchísimas gracias, ingeniero Grimaldo, por la apreciación y la indicación puntual de que es importante que tengan descargado el SPS y también la base de datos del cuestionario para que ustedes vean y evidencien que sí pueden lograr procesar y tener los resultados y poder analizarlos. Entonces, muchísimas gracias, como siempre, por la oportunidad a la Universidad Nacional Autónoma Alto Andina de Tarma y también a los participantes de poder contar con su presencia para que este taller tenga el objetivo que se ha planteado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Elba. Bueno, no habiendo ya más interrogantes, vamos a dar por concluido el presente evento. Los esperamos el día miércoles 23 a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, doctora Elba. Muchas gracias, doctor Grimaldo. Saludos, colegas. Buenas noches. Gracias, señor Guido. Hasta luego, colegas. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, Manuel. Doctor Grimaldo, un servicio. Y le agradecería, por favor,